Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, Luigi? ¿Tú cómo Raymond, estás? tantos tiempos sin vernos. Exactamente, de hecho, sí has cambiado mucho desde la última vez. Estabas así. Me corté el cabello. Eso veo. Y también Y te tú, y tú cortaste el te. bigote, ¿no? Y tú cambiaste de lentes. Ese, Oye, sí, sí hicimos muchos cambios en un día, ¿no? en 2 días. En 2 días, no, Ah, no, pero. sí, en un día, sí, No, sí sí. fue un día, ¿no? De Es que mira, ayer, para la gente, obviamente esto lo está viendo una semana después. como el 7, como el veintitantos de diciembre. Oye, ¿este no es nuestro podcast de Día de los Inocentes? ¿O no? No, 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 no. Este todavía va a salir en la. Ay, déjame ver el calendario. O sea, el siguiente, mira, a ver, el siguiente, sí, no sale todavía, no sale, sale No, antes del veintitantos de diciembre. ¿Cuándo es el Día sí, de los Inocentes, bro? el 28 de diciembre. Ah, bueno, o sea, aquí el Día de los Santos Inocentes es el 28 de Este diciembre. sale como por el 21, ¿no? O por el 20, creo. Yo. Chance, ¿no? A ver. Estamos en la semana del 7, ¿no? Sí. Acá, jueves. Va a salir en la semana, entre el 19, digo el 18, va a salir el 18. 18, todavía Pues, estamos a mira, tiempo. dicho, yo te puedo proponer esto. Porque la neta, o sea, y aparte quien haya visto esta parte del podcast ya va a estarse prevenido. ¿De qué está Sí, pasando? de qué está pasando. A mí me toca hacer el siguiente guión del podcast en serio. Pues yo puedo hacer el guión del podcast en serio y además el guión del podcast falso. Y ese sí lo publicamos el mero 21. O sea, aunque no sea el lunes y no lo contamos como un podcast real. O sea, le podemos, si quieres, hasta 51.1 o algo así. O sea, que no cuente como un podcast real porque te El imaginas 50 y medio, que ¿no? algún día un científico reconocido dice, no, estos chavos le están echando ganas a la biotecnología. Vamos a ver uno de esos podcasts. Y le da al tal ese que pusieron, ¿no? Mira, este es una nanoanticuerpo. O sea, está bien cabrón, ¿no? Le da y... Dice, no, los descubrieron. De hecho, debería ser un podcast. No, o sea... Me gustaría que lo hiciéramos, obviamente, que se note claramente que nos estamos burlando de eso para que no sea como raro. Que fuera podcast terraplanista o Es lo cosas que así, te voy a pero que decir. fuera burlando, güey, porque no quiero que después saquen out of context y digan de, esos güeyes sí creen en esas madres, güey. Pero es que sí me da miedo, ¿eh? Se puede Pero sacar de tenemos, contexto muy o fácil. sea, tenemos full temas conspiracionistas, o sea, tierra plana, reptilianos, ¿qué otra cosa? Eh, Tierra hueca, tierra hueca, no, que la gravedad no existe, que no han ido a la luna. que los temblores son causados, Y que los dinosaurios no existieron. que los dinosaurios, así, ¿no? Vamos a ver qué tal se Y pone. ese día yo prometo, sí, o sea, porque sé que es un librito como de 15 páginas o menos, traer el resumen de La rata con Tiner. Así que para todos los que nos conocen y nos han seguido en este momento, saben que ese podcast va a Es ser, falso. va a ser falso. Es un fake, va a ser un fake documental. Así que aquí lo aviso de una vez. Sí, sí, Con sí. tiempo de anticipación para que cuando nos saquen de contexto y Les nos muestren funen. este clip. Exacto, les muestren este. ¿A qué día estamos, bro? A 7 de diciembre. A 7 de diciembre. Ok. Ustedes lo están viendo a 18 de diciembre. Aún así, mucho tiempo de Sí, anticipación. sí, con suficiente tiempo. Bajo aviso no hay engaño, ¿no? Bueno, pero Raymond, hoy nos encontramos para hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Unas cosas reales, ¿no? Vamos a los factos. Vamos a los factos. ¿Qué? ¿Viene en latín las palabras que vamos a hablar? Bueno, ya lo están viendo ahí en el... No, que de hecho, bueno, lo voy a decir en su momento. O sea, se crearon las dos primeras. Bueno, no en orden como. Ahorita te voy a decir cuáles dos primeras. Y a partir de ahí lo demás fue, pues vamos a nombrarlas como siendo análogos a ella. Así como cuando se creó el Southern Blood y el Northern Blood y el Va. Western Blood. Pues así fue. Pues estas se llaman así. Entonces estas vamos a nombrarlas parecidas. Bueno, me parece bien, pero ¿qué te parece antes de entrar con la palabra del día y checar qué cosas? Le hacemos un pequeño homenaje a la Liga de los Supercuates y nos dices qué desayunaste hoy, Raymond. Hoy desayuné un huevo estrellado. Así Huevito. en tortilla, un huevito. ¿Y te gusta? Muy rico, estuvo muy bueno. Mi ¿Tú mamá hiciste me lo huevito hizo. estrellado? No, me lo hizo mi mamá. Así sabe más rico. Así sabe más rico. Sinceramente, así sabe más rico. Porque cuando tú te haces un huevo estrellado, sientes la decadencia, ¿no? De O sea, hecho, sí, como de, no manches, o sea, yo realmente no tengo nada que soñar y ya me estoy haciendo un huevo y esto tristeza, ¿no? las veces que me he hecho huevo estrellado, o sea, no sé la gente cómo come. La yema, ves que normalmente Sí, sí, sí. es aguadita, Sí, ¿no? es Y así me lo hace mi mamá. Yo lo termino haciendo bien cocida la Para yema. que quede así toda que... Bueno, como... O sea, dura. concisa, Pues. pues. Ajá, que sin sisa. Cinciso. Exacto. Con No, yo lo hago con sisa y mi mamá lo hace sin sisa. Ajá. Yo, sinceramente, jamás me he hecho como mi desayuno un huevo, porque yo no me gusta el huevo. O sea, si yo voy a desayunar, sí ya soy así de pues, un cereal o una salchichas con cápsulas, creo. O sea, un huevo jamás está en mi Es que a categoría. veces es lo más Jamás. rápido. No, pero a mí se me hace lo más triste. O sea, yo siento que eso y hacerme una maruchan de desayuno es igualito. O sea, sabes que ya estás entrando en la decadencia. Pero tú. O sea, si tu mamá te lo hace, no, porque se siente el amor de mamá. O sea, si tu mamá te hace la marucha en el huevito. Incluso yo creo que si yo le hiciera a mis sobrinas un desayuno, sí les diría huevo, güey. Pues va a ser huevo. Aguántense. Ahí no hay decadencia. Ahí solo hay, pues, cuando quieran que no haya huevo, pues apréndanse a hacer desayunar, ¿no? Imagina a tu sobrina diciendo, oye Luigi, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué desayunamos maruchas? Y bueno, yo desayuné cereal.
Porque repito, cuando no me hacen desayunar, no como huevo. Y desayuné leche con cereal. ¿Qué? Team, yo siempre fui team, primero leche, después cereal. Pero hoy tuve que hacerlo al revés. Pero creciste. No crecí, sino que tuve que hacerlo al revés. No, está bien. Tuve De que hecho, yo hacerlo te al revés. apoyo. Ah, bueno, lo que ves es que así como tú no desayunarías huevo Ajá, por tu propia voluntad, por mi yo voluntad. no desayuno. Creo que Hace años que no creo- desayuno cereal. No me gusta. Ah, está bien. No, yo también Y lo también yo respeto, sí soy lo team respeto. leche y luego cereal. Yo también, pero hoy no. O sea, hoy no se podía porque la última vez que me serví mucha leche. O sea, ya me había acabado el cereal, Ya ya sabes. quedaba la mitad del tazón con leche. Y dije, a ver, hoy no me quiero pasar de madre con la leche. Voy a servirme todo el cereal que quiero y ya le vierto la leche que quiera. Y funcionó más o menos porque te quedó más leche. Así que bueno, sé que ahorita podemos estar perdiendo seguidores y todo eso por lo que acabamos de decir. Ajá. Pero es que mira, yo lo voy a justificar. A ver, echa. Si pones primero el cereal, pones Ajá. mucho cereal. Y si le pones la leche, se empieza a aguar. Ah, ok, Y sí. a mí no me gusta comer el cereal aguado. Sí, sí, sí. Me gusta que esté crocante. Entonces yo por eso le pongo primero la leche, Es- luego el cereal para que así yo pueda... O sea, aunque agarre varias veces, pero así agarra las medidas que yo quiera y me lo puedo comer crocante. Yo también lo que hago para comer lo que me cruja es de que, o sea, en Squid, el que yo por lo general como es en Squid, agarro una bolita y la echo a la leche. Y me la como. Agarro otra bolita y le echo la leche. Y así. Sí, exacto. No, pero algo que sí hacía mucho de niño y hasta la fecha es servirme el cereal sin leche. O sea, solo el pinche cereal. Y ya me Sí, pongo cuando de ahí. plano sí tengo mucho antojo, sí me lo pongo en un pocillito así y me lo voy comiendo. Mm. Solo, por ejemplo, los Choco Crispies, que creo que son los Eso que más casi me gustan. imposible, ¿no? O los popcorns, Ah, los esos amarillos sí se esos. pueden, esos sí pueden sin leche. Sí, no, lo que veo es que esos son los únicos que de plano sí se me antojan mucho y sí me sirvo con leche. Pero de ahí en fuera no, o sea, créeme que odio el cereal ¿Nunca con comiste los crepe? Que eran como unos cuadraditos, como almohaditas, pero con chocolate adentro. leche. Sí los probé, pero no me Estaban gustaban. riquísimos, bien pinches caros, pero riquísimos. Y los descontinuaron como a los 5 o 4 años. Pero bueno, entonces Raymond, todo esto fue importante. Porque hoy vamos a hablar sobre la biotecnología del desayuno. Y de la comida O y la sea, cena. la desayunómica. A la- O sea, todo el desayuno y sus interacciones con lo demás, ¿no, Raymond? Oye, pero ¿por qué mencionaste a...? Ah, es que la Liga de los Supercuates siempre piensa con que desayunaron. Ah, sí, Es cierto, como, ya me habías es de dicho. ellos. Y hoy fue un homenaje a ellos. Así que si algún día ven esto, invítennos, ¿no? Y el video bajado por plagio. Por ¿no? derechos de autor. No, nos demandaron. Ya no vamos a volver a hablar. De hecho, ya no te hemos permitido decir la palabra desayuno a lo largo del podcast, ¿no? A decir cuates. o sea. Bates, ni liga, ni super. Pero, Raymond, ¿cuál es la palabra del día de hoy? Bueno, eso fue un corte porque aparentemente, te lo juro que cuando solo estoy yo en mi casa, es No hay un ruido. silencio sepulcral. Bueno, no, pero tiene sentido. En las mañanas es cuando pasan todos estos de el gas, Las las tortillas. tortillas, y ahorita, El que compra cosas. ¿Cómo ¿De se fierro llama? viejo? Ajá, fierro viejo. pero ahorita pasó alguien que nunca había escuchado. Y de hecho ni sabía que existía como eso. O sea, vende jabones, ¿no? O sea, vende como Downy. Ah, está vendiendo. Ah, sí, el de los detergentes, sí. ¿Vende detergentes? Sí, ¿Ah, lo compras a granel. domicilio? Sí, mi mamá a veces compra de esos. No, pues, o sea, no sabía que existía. Oye, ¿qué venderías? Si tú tuvieras la elección de vender algo, así de salir a la calle y vender algo, ¿qué venderías en la calle? ¿Libros? Ah, estaría chido que hubiera libros a domicilio. Vendría algo que Fueran me ahorita la compra. rata con Tinder a domicilio. Oye, duda, ¿sabes de cuál es el tema de la rata con Tinder? O sea, a ver, por lo que recuerdo, porque ya tiene mucho tiempo que escuché eso, era sobre un vagabundo. Pues es un vagabundo, ¿sí? Que tenía es su Es un rata. protagonista que se topa con un vagabundo. Ah, pero el vagabundo tenía su rata El vagabundo muerta tiene su rata y de hecho usa la rata para para drogarse. drogarse y la moja en Tinder. Y el ¿no? protagonista se enamora del vagabundo. Es una obra de literatura que posiblemente dentro de 100 años quizás supere al Quijote. Ahí lo dejo. Que el día que seas presidente y te digan, ¿cuáles son los 3 libros que has leído? Diría, o sea, es que también pinches preguntas pendejas. O sea, es que, así contestaría si soy presidente. Pinches preguntas pendejas. A ver, dile y tengo algo que opinar. Porque al es como respecto. los 3 libros que has leído. O sea, yo sí le diría como, güey, o sea, ¿crees que solo he leído 3 libros acaso? O sea, mis 3 libros favoritos. Ah, sí, sí. Mira, El Quijote. No, La Ilíada. El Quijote y La Rata con Tinder. En ese orden. En ese orden. Ya veo. No, es que me acordé que, bueno, ves que ahorita es un momento sobre eso, ¿no? Sobre cierto presidente que tuvimos. Raymond, eso fue otro corte porque aparentemente compraron detergente aquí al lado de la casa, ¿no? Pero Raymond, ¿nos estás diciendo qué con respecto a lo de los 3 libros que has leído? Ah, sí, no los 3 libros que yo he leído. Que, Ajá. bueno, ves que salió por aquel presidente que tuvimos en su momento que no, Dijo la Biblia. que dijo la Biblia. Se pasa de ver, güey. Bueno, al menos se Yo defendió. no conozco a nadie que haya leído la Biblia entera. O Pero- al menos una versión íntegra. Mira, yo me acuerdo que un profe de la secundaria, porque en ese momento estábamos todavía en secundaria,
lo defendió. Dijo, pues si te puedes a pensar, la Biblia dentro de sí tiene muchos varios libros. Sí, estoy de Entonces, al acuerdo. haber leído uno, ya te dice Pero algo. pues se hubiera visto más cabrón diciendo, sí, he leído el libro de los Reyes, Éxodo, Apocalipsis, no sé muchos de esos Bueno, nombres. para lo que voy. Ahorita, pues, sí, a los candidatos, pues, les estuvieron preguntando sobre sus libros. Y en específico, cierta candidata, no voy a decir nombres, pero la apoyó. La verga. Ajá, Xochitl Gálvez. Esta Ah, chica, la verga. No, Samuel García. ajá. Qué bueno que mientras Samuel García siga siendo candidato, yo estoy feliz, ¿no? Qué bueno, porque sé que Samuel García va a ganar esta presidencia y nada lo va a detener. Bueno, le preguntan, la pregunta fue, ¿cuáles son sus 3 libros favoritos? Favoritos. Favoritos. Ok. Y entre ellos, no recuerdo exactamente, mencionó uno sobre su carrera, o sea, de su ingeniería que estudió. Ajá. Sí, Como el sí, segundo cierto, oye, lugar. ella es ingeniera. El tercero no sé cuál fue. Y el primero fue 100 años de soledad. Librazo, Excelente. librazo. Sí, o sea, en lo personal siento que Ahí es sí lo un dijo muy bien. buen libro. Bueno, eso lo vi en TikTok. Y me metí a ver los comentarios para ver qué dice la gente, ¿no? Ya es La quién gente no hace estúpida, eso. ¿no? Sí, y se empezaron a quejar porque dijo que 100 años de soledad. ¿Qué? Porque lo empezaron a echar primero de que, ay, cualquiera puede decir que 100 años de soledad sin haber ¿Qué? leído. O Creo sea, que todo el no, mundo ha no. escuchado ese libro, así que es como la vieja confiable, de entrada. Yo diría que es la hija confiable, pero defienden, no creo que todos hayan leído Cien años de soledad. Segundo, pues, habían 1 o 2 comentarios que vi que decía, ¿y por qué 100 años de soledad en un libro mexicano? ¿Por qué no dijo algo de, o sea, si es tan literato y así, Sí. ¿por qué no dijo, ¿cómo se llama este Pedro señor? Páramo. No, el poeta. Juan Rulfo, Octavio Paz. Creo que dijo Octavio Paz. Poeta, sí. Ajá, sí, es No Octavio mames, Paz. pero decir un libro de Octavio Paz es la neta sí no sabe la literatura. Sí. No, espera, ¿cuál es el Nobel mexicano? ¿El Nobel mexicano? Octavio Paz. Pues sí, fue él. Y ahí sí la atacó. Dijo, no, es No como, mames, como estás en el Octavio PRI, Paz. güey. ¿Cómo va a Sí, ser un libro exactamente. favorito de alguien que estaba en el PRI? Y ya, ¿no? Entonces, y ya había la gente que decía, vato, si te das cuenta que preguntaron cuáles son su libro favorito No, y los no libros tus top. libros favoritos o los top. mejores No, porque libros o incluso algo otra así. pregunta sea como usted, ¿cuáles considera que son los 3 libros más Ajá, exactamente. importantes para la literatura? ¿Qué ha Y leído? ahí sí, a Ahí Chile. solo le preguntaron cuáles son sus Ajá. libros favoritos. Sí, porque yo sí siento que cambia. Mira, yo sinceramente creo que Cien años de soledad es un libro que a lo mejor sí mucha gente conoce, pero muy poca gente ha leído, ¿eh? Yo no creo que muchos hayan leído Cien años de soledad. Incluso he visto las versiones chiquitas de Sí, de puede Cien años de ser, porque sí había veces que decía, ese es un libro que te ponen a leer en la secundaria. Soledad. Y si me puedo pensar eso, te das cuenta que si te obligaron a leer ese libro, en Ni realidad lo no, entiendes, ajá, güey. ni le pusiste atención ni nada. Pero Sí. bueno, solo me acordé de eso No, ahorita. y aparte, nada más quiero decir aquí porque, mira, nunca me han hecho esa pregunta, pero es una muy buena pregunta. Yo sí soy el vato que va por la calle caminando, espero que algún día me tope un TikToker que diga, de ver, dime tus 3 libros A ver, favoritos. otra vez así. O sea, yo siempre voy No, caminando es que por ahorita que hiciste así como que no dejaste como las gallinas que cuando las mueven y dejan el cuello cabeza. quieto, así moviste. Así. Porque yo así, o sea, yo camino normal, pero cuando Ajá. veo que hay TikTokers empiezo a caminar así, ¿no? A ver, de, güey, pues. Hay que llamar su Ajá, hay atención. que llamar su atención. Nacho, ¿sabes cómo? ¿Ves el vato que seguimos, el de cartas de un lector? Ajá, sí, sí, sí. O sea, me encantaría toparme y que me haga las preguntas de las películas de Shrek y que me gane todos sus Eso me libros. sorprende porque, mira, yo sinceramente creo que en sus trivias de literatura, yo diría, me la pelan todos. Pero en sus trivias de Shrek, güey, no contesto ni una, güey. O sea, no contesto ni una, güey. De hecho, para la de trivia de Shrek 2 sí le bajó al nivel de preguntas. Él mismo lo Sí, dijo, yo dice, también. me di cuenta que no le saben Que la tanto. gente, no hay cultura, No hay cultura, No hay exactamente. No, pero bueno, repitido, Raymond, para mí los 3 libros más importantes de la literatura, o sea, ya como libros importantes de la literatura, es sin duda alguna, en primer lugar, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Totalmente, o sea, sí, muy importante para la Ok. literatura europea, es prácticamente todo lo que es. El Quijote de la Mancha, totalmente para la literatura en español es. Y la novela, güey, inventó la novela a la verga, o sea, ese güey inventó la puta novela. Y sí pondría un libro de Homero, aunque sé que Homero, pues a la verga, a lo mejor ni existió. Ah, de Homero Simpson. De Homero Simpson. De hecho, yo tenía el libro de la guía de. Ay, ¿cómo se llama? La guía para la vida de Bart Simpson. Gran libro, ¿eh? Gran libro. ¿Tú no? Era como. No sabía que De niños, güey. Y un libro de Homero que sería como la Ilíada o la Odisea. Pero, yo soy consciente de que Homero igual no escribió ese pedo. A lo mejor Homero no existió. A lo mejor fue un grupo de personas que lo escribió. Pero realmente sí inventó prácticamente el cómo se escribía un libro narrado. Y prácticamente inspiró a cómo se escribe Las Mil y Una Noches. O el de Camerón. Y muchas otras cosas. Entonces para mí esos serían como los 3 libros más importantes. Y ahí sí ya les diría. Y ahí sí no acepto de que a quién le gusta, a quién no le gusta. Su puta madre. Porque seguro que nadie ha leído esos libros, güey. Sí, ya no tengo nada que opinar al respecto. Y sí, Homero no era una persona, era un concepto. Homero era como. Pues quién sabe qué era Homero, Ay, güey. quién sabe. ¿Crees que algún día exista un personaje ficticio de nosotros? O sea, que la gente diga de, esta persona. O sea, como que crean que en Hatsume Miku sí existió, güey.
O sea, dentro Con de eso de 1000 que años. hay Dentro de 1000 conciertos años. donde los pueden... ¿Sí has visto los videos de sus conciertos de los vocales? Ajá, sí. Que los hacen en hologramas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, se ven muy chidos. Por eso, ¿no crees que como dentro de 10.000 años la gente crea que sí fue una persona de verdad? Y que haya dudas de, no, pues es que hay evidencia de como que sí, como que no. Y ella escribió esta obra literaria. Porque incluso sigan, no, pues hay hologramas, pero ves que hoy en día gente como los Beatles, Michael Jackson, ABBA o Kiss los presentan en hologramas, porque aunque ya están muertos algunos, los presentan en hologramas, güey. Pero bueno, Raymond, Ahora sí, ahora sí vamos a la palabra del día. Oye, qué introducción tan larga, ¿eh? después de toda esta introducción, vamos a la palabra del día. Perfecto. Esta palabra, no, ya tiene un tiempo de la palabra del día de hace como 10 minutos Ajá. anotado y en realidad no hicimos absolutamente nada al respecto. Es cierto. La palabra del día obviamente va a estar relacionada más con el tema que otras ocasiones, porque literalmente la palabra del día es Es el el nombre del tema. Pero antes de... Bueno, aquí obviamente tenemos dos palabras, ciencias ómicas. Vamos a enfocarnos en definir a qué se refiere el término ómicas. Ok, Y para entenderlo, después saber qué es entonces una ciencia ómica. Así que, para buscar la palabra que se parezca, basémonos en ómica. ok. A ver, ómica. Yo diría... a la ómica. Bueno, puede terminar en K, ¿no? Sería... proteómica. Metabolómica, ¿no? Bien feo. Y ya, Genómica. y acabamos el podcast con la palabra del día. No, es que diría Yo puedo decir a una. ver, tú di una para Cómica. verga, oye, sí, esa era buena. Tragicómica. Ok, Que poca gente sabe lo que es una tragicomedia. Ahí nomás ahí la dejo. Es que está difícil, güey. sónica. Ah, sónica. Y ya, bueno, la última para ya y acabarla dirá parabólica. Ok. Puedes haber Ni siquiera sé dicho qué es eso. cónica o algo. Parabólica suena más chida. Ok, suena más chido. A ver, empiezo. Parabólica. Yo diría que parabólica tiene que ser como el adjetivo que se le da a algo que parezca una parábola, ¿no? Así como dirías de está feo eso. Fealdad, el adjetivo sería feo, ¿no? Yo creo que de parábola, el adjetivo sería parabólica. Así como, oye, bro, ¿tu casa cómo se ve? No, pues se ve un poco parabólica. No, pues, o sea, la verdad, esta es la definición. Sí, Ya sea que se refiera a que, o sea, a parábola en el sentido de la forma, Sí, o sí, bueno, de esa curva, sí, sí. o a parábola en el sentido literario. Como que literario. La, O sea, la parábola. en ¿Ves en que un libro, ¿no? No, o sea, ves que hay un tipo de, no sé cómo llamar, un tipo de texto que se llaman parábolas. Ajá, sí, sí. Ah, pues, o sea, Ah, las parábolas. las ya parábolas. entendí, sí, Entonces, sí, sí. siempre que te refieras a algo que tenga esa connotación, esa forma, ese parecido, entonces se refiere a que es parabólico. Sí, de hecho, que no confundir la diferencia entre parábola y metáfora, que mientras la metáfora es como una manera de decir o describir algo a través de otras palabras, o sea, como de tratar de escribir un olor tan rico que digas, no, pues olía tan rico como o, no sé, a ver, una metáfora con respecto a olor, Raymond. Olía tan rico como una mariposa en invierno, Como un cacapo en el bosque. como un cacapo en el bosque. Y dirías de que, está hablando sobre, no, bro, en realidad está hablando sobre una metáfora sobre el capitalismo. Mientras que la parábola es más como una historia que tiene que ver con una enseñanza es como una fábula larga, pero no tan de niños, no sé cómo explicarlo. Y bueno, parabólica, entonces es eso, ¿no? Adjetivo de parábola. Ok. Bien, va. Sónica. Sónica va a estar relacionada obviamente al sonido. Ok. Generalmente se refiere como incluso a la velocidad del sonido, como dices, ultrasónica. A velocidades ultrasónicas. Ok. O sea, significa que va más allá de la velocidad del sonido. Entonces, cuando te refieres a que algo sónico, significa que es relativo o Al tiene sonido. alguna comparación con alguna característica del sonido. Y este no viene como casi todas las terminologías científicas que luego vienen del latino de los griegos. No había ningún pinche dios que se llamara Sónico. No, creo que no. Porque apenas ahorita leyendo la Ilíada estoy descubriendo que, uy, de repente dioses que ni sabía que existían, güey. O sea, que dijeran de, no, pues la... ¿Cómo se llama? Esa madre cuando hay dos personas peleándose, la ¿La discordia. discordia? Dije, Ah, ¿poco es que... ¿A poco eso es un dios? No, sí, es una personificación. En tu libro, por lo que vi, tiene los nombres romanos de los dioses. Sí. O más De hecho, ahí le españolizados. dicen a Hércules, ¿cómo? ¿Heracles? No. Ah, entonces sí, este es su nombre ¿Cómo griego. se llama? Su nombre griego Ajá. original, obviamente, Sí, es sí. Heracles. Bueno, le dicen Heracles y Hércules, o sea, pero se refieren a veces... Indistintamente. No, sí, o sea, unos específicamente le dicen Heracles y otros específicamente le dicen Hércules. Por ejemplo, los dioses, creo que específicamente sí le dicen Hércules, güey. Mientras que los de abajo, como que los troyanos sí le dicen como Heracles. No sé, como que sí te diferencian que los griegos sí le dicen Heracles y otros le dicen Hércules, güey. O sea, sí Ok. tiene como la diferencia. Bueno, lo de la discordia, porque vi que tenías varios así, en un listado que vi la discordia y tal. Ajá. Su nombre es Eris, de diosa griega ok. es Eris. Y ahí es como su... Sí, ahí es romano. su nombre, es como su nombre romano, es la discordia. Ella,
hay muchos dioses que vas a ver ahí. Si tú lo ves como objetos, o sea, que dices, no sé, el día, la noche, la muerte, Ah, así. sí, pues hay la aurora, por ejemplo. La aurora. Ah, bueno, sí. Muchos no son como el dios de, sino es la personificación de. Como Ah, Helios es el sol. ah. Selene, la luna. Eos, la aurora, y así. Que por ejemplo aquí sí al dios del sol, bueno, no, la personificación de esa madre sí se refieren como sol, luna Ah, y aurora, aurora. güey. Ajá. ¿Esos qué son? ¿Troyanos? Digo, ¿griegos o romanos? Pues que no son, es que no sé cómo decirlo, no serían romanos tal cual. Bueno, obviamente porque la palabra romana es un poco diferente, pero creo que sí se parece. Luna, sol. Por ejemplo, Tendría que también está buscarlo. océano, güey. Océano sí es un nombre tal cual, es Ah, un titán. pero ahí dice como que todos los ríos llevan océano. Porque de repente los ríos son dioses también, güey. Es que sí, los ríos también son personificados. La verga. O Cada sea, río es un dios. hay una parte donde Aquiles está vergando a los troyanos y ya, o sea, ya está como su furia desatada, entonces los mata en un río, güey, que es el Escamandro. Y entonces Escamandro, de repente, o sea, un río que toda la novela, toda la Ilíada te dicen, no, pues es un río. Yo, pues como no sé de mitología, de repente dicen, ah, no, pero también es un dios y de repente se levanta y le dice a Aquiles, deja de mandar muertos aquí a la verga. Tanto así que Escamandro sale en el listado como un dios participante en la guerra. Pero en realidad era como un río de, güey, o sea, yo solamente quiero que dejes de echar cadáveres a mi río. Sí, pero Sácate a la verga. mira, si te vas literalmente a de todos los ríos, ¿cómo? Llevan al océano. Al ¿No? océano, sí. Literalmente océano es el padre de los ríos. Ah, sí, sí, sí. Los ríos se llaman oceánidas. Ah, sí. Y todos Tetis es son una hijos de esas, ¿no? océano. No, Teti es una oceánide. A la Es una verga. ninfa del océano. Ah, ok, ok, O ok. sea, si terminan en da, son hombres todos y son las personificaciones de los ríos. Oceánidas. Ajá, oceánidas. Y si terminan en oceánides, Ajá. son ninfas, hijas de océano. Por eso los homéridas, güey, que eran Porque como son hijos. Bueno, ahí que no eran son como, hijos. ellos se decían como descendencia de Homero, Descendientes. pero en Ah, realidad eran güeyes que le sí, tenían de mucho hecho, aprecio. así les van a poner a muchos. Bueno, no sé si hay los nombres, pero cuando dice, o sea, fulánidos son los hijos de fulano. ¿Considerarías que existen los ramónidas? Los ramónides. ¿Hay algunos ramónidas? Podría haber, ¿no? ¿Qué? ¿Algunos? O sea, que tú dijeras de estos tres güeyes de la facultad me hacen caso a todo lo que digo. No, Los de primera. podría ser, ¿no? Podría ser. Pero bueno, vas con tu siguiente palabra. Ajá. Yo no me acuerdo qué palabra Yo sigue. dije parábola, tú dijiste sónica y ahora me toca a mí decir esa palabra que dije, ¿no? Ajá, esa palabra. Esa palabra. Ya no me acuerdo. Y ya no me acuerdo cuál dije yo también. No, tampoco. Pues ya vámonos con Bueno, ese fue el esfuerzo por recordar esas palabras y después de 3 horas de arduo trabajo, Raymond, recordamos que tú dijiste cómica y yo tragicómica, ¿no? Que, que sí nos llevó su tiempo, ¿eh? Mira, cómica. A ver, cómica lo voy a decir con el adjetivo para decir que algo, bueno, actualmente, Correcto. que algo es gracioso. Estoy de Que acuerdo. causa, o sea, que es producto de la comedia, que causa Hija de la gracia. comedia, ¿no? Que es chistoso, ¿no? Es chilloso. No sé si antes, o sea, cuando surgió La ¿cómo se llama? terminología cómico. No, iba a decir Comedia. ajá, la comedia. Es cuando surgió la comedia tal cual, que se refería a todas las historias que tenían de cierto modo un final alegre. feliz. Muy No sé feliz. si el término cómica se puede aplicar para ese tipo de obra. Sí, me parece que cómico sí es como ya refiriéndose a Ah, la gracioso, risa o ¿no? al, La o risa. ¿cómo se le dice? La letra que empieza con H y es como hilaridad. O sea, Ajá, que sí. algo es Hilarante. hilarante, Sí. eso, esa es la palabra que quiero encontrar. Inhalante, ¿no? Inhalante. Como el tipo. Inalámbrico. Como Se la refiere a que rata algo con es inalámbrico. Ajá, exactamente. Sí, sí, cómico creo que es específico de eso. Mientras que no tanto con la comedia, Va. con lo cómico. Y entonces existe el término tragicómico. Tragicómico. Las tragicomedias. Bueno, a ver, para esto tienen que saber que, hablando clásicamente, los dramas pues se dividen en tragedias y comedias. En doramas, ¿no? En doramas. Y K-dramas, Los ¿no? K-dramas se dividen antes y después de BTS. Bueno, se dividen en tragedias y comedias. Y hay muchas en medio, ¿eh? Pero, o sea, para englobar muchas ya de una vez. Comedia termina a final feliz, tragedia termina a final triste. Y ya. O sea, la gente a veces creía que las comedias eran como graciosas, ¿no? Y por eso como de, la divina comedia. La divina comedia no da Muy nada de risa. Exacto. Pero termina feliz porque al final, Dante termina llegando con Beatriz. Y ya, ahí se quedan en el cielo, sin morirse. Ok. De final feliz. Pero este término tragicomedia es un poquito más contemporáneo, de como por allá. Creo que la primera vez que se usó tragicomedia sí es como del 1700, 1800, o sea, sí ya tiene mucho tiempo, pero hoy es más notorio. Que se refiere a esas historias que llevan mucho drama, o sea, que es constantemente te están pasando cosas malas al protagonista, o sea, cosas trágicas, pero que el protagonista lo va a estar tomando de una manera positiva esas tragedias. Y que al fin y al cabo, pues a él, aunque haya terminado culera su vida, a lo mejor acabe mal la historia, él la tome como algo positivo, ¿no? Entonces sí, es como de, no, pues el protagonista empieza con una gran casa
Y al final de la película ya no tiene casa y es un vagabundo, pero él ya es más feliz consigo Pero mismo. aprendió, ¿no? Pero aprendió que no necesitas una casa para ser feliz. Y eso lo llamaríamos tragicomedia. Y para que tengan un gran estudio, si quieren ver un muy buen drama, si quieren ver una muy buena tragedia, les recomiendo Hamlet. Si quieren ver una muy buena comedia, les recomiendo La Divina Comedia. Y si quieren ver una muy buena tragicomedia, les recomiendo No Manches Frida 2. ¿No rimo? Ay, excelente. Bien. Ahora sí, Ahora cómica. sí. Ciencias ómicas. Ya, ahora Ya, sí ya. vámonos directo a la palabra del día. ¿Qué eras son las ciencias ómicas? Solo tardamos una hora. Media hora nada más. Sí. Pero bueno, dijimos que nos íbamos a enfocar primero en el término ómica, ¿no? Correcto. Por sí sola en realidad pues no era una palabra. Actualmente se considera como un neologismo, que quiere decir que es una palabra que es nueva, de cierto modo en un idioma, Correcto. y que está cobrando importancia, o sea, está siendo muy utilizada, ¿ok? Ok. Cotidianamente. En este caso, esta palabra proviene del inglés y es un sufijo, esa terminación omics. En las ciencias, omics. No, onix. En las ciencias hace referencia a, o sea, cuando algo termina en ómico, significa que es un estudio muy completo de ese algo, que va a englobar, o sea, todas las características o todo lo que pueda agrupar ese algo y lo va a estudiar a profundidad, o sea, con magnitud, con potencia, ¿no? Ok. Entonces, ese es el sufijo, ¿no? En las áreas de investigación, que es ómico. Ahora bien, tomando en cuenta esto, si hablamos de las ciencias ómicas, vamos a hablar de ciencias que estudian un conjunto de algo y lo estudian a profundidad. ¿A qué conjuntos de algo o a qué algo nos estamos refiriendo? Generalmente van a ser a las moléculas de la vida o a los resultados que producen las moléculas de la vida en los seres vivos. Son de Higgs, ¿no? Son de aquí. Entonces, las ciencias ómicas son las que se van a enfocar en las diferentes moléculas que componen a los organismos y que les permiten llevar a cabo sus funciones biológicas. En pocas palabras, estudian cada una de las biomoléculas. Hay casi una ciencia Por cada ómica por cada biomolécula. biomolécula a profundidad, sus funciones y sus interacciones, Agrada. para permitirles a los organismos pues poder vivir. Yo antes de este podcast, bueno, ahí terminó la definición. Sí. Yo antes de este podcast no sabía que las ómicas se referían a el estudio por completo de una biomolécula. Sinceramente, yo antes pensaba que las ómicas tenían que ver exclusivamente con genética. No sé, como que las relacionaban mucho. Quizás por la genómica, ¿no? Obviamente. Sí, y de hecho es a lo que iba yo a decir, ves que hace rato te mencioné que dio el origen del nombre a todas, o sea, como por tradición casi casi, genómica y proteómica, como que son las primeras que se crearon, esas dos ómicas, y a partir de ahí se dijo, pues si esta nueva ómica pues va a tener un enfoque parecido, pero ahora a a este conjunto de moléculas, pues vamos a llamarlo tal ómica. Ok. Y se Ahora, quedó. ¿qué? En general, ómica, muchas veces en las etimologías de las demás ómicas, lo toman como, pues la combinación de, no sé, lípidos y genómica, proteínas y genómica, transcriptomas y genómica. Ya. ¿Y Ujú. la consideras correcta? Pues la definición que te dan varias páginas, así que supongo que es la que ¿Cuál es es. la que es? Sí. Ok. Que de hecho te iba a decir, lo de ómica me habías dicho que viene como, su etimología viene de omics. ¿O qué dijiste? El inglés, o sea, el término proviene del inglés, o sea, como que se originó la palabra ómica en inglés, pero es un sufijo. Y omics, o esa terminación, indica que la ciencia lo está estudiando Por completo. un conjunto en completo y a profundidad. Ahora, ¿tú sabías que empezó a salir un efecto Mandela con respecto a Onix? Pokémon ¿Hablas de Onix? Onix. A ver, sosténlo. Es muy pequeño, Está muy chiquito ahí, ¿qué pedo? O tú estás muy grande, güey. Nunca lo sabremos. nunca lo sabré. Que creían que se escribía con Y. O sea, como que varias gente empezó a decir, Onix siempre se ha escrito con Y. Pero en inglés, es que creo que en inglés la piedra Onix se escribe con bueno. Y, ¿no? No, pero estamos hablando del Pokémon ahorita, ¿no? Ajá, O sea, ellos decían de, no, el Onix se escribe con Y. Y ya cuando salen las cartas Pokémon, o sea, porque hay gente que colecciona esas madres, sí. se dan cuenta que Onix se escribe con I latina, güey, o sea, con la I y el puntito, güey. Y pues sí están diciendo de, ¿qué verga, güey? Está mal escrito. Y entonces Efecto como que todo el Mandela. mundo empezó a decir de, no, güey, pero Onix siempre es escrito con Y. ¿Qué opinas, hermano? ¿Tú de qué lado estabas? Yo sí sabía que se escribía con I, Yo- I de un puntito. yo también sabía pero que se por escribía con I. Pokémon Go, creo. No, yo sí, no sé por qué sabía, pero sabía. Supongo que tenía un tazo de Onix o algo así. Vea, quiero pensar que la confusión Es es por la precisamente. El Onix, el nombre del Pokémon Onix es por la piedra Onix, Correcto. Aunque parezca una pinche piedra ahí. que una piedra cualquiera, ¿no? Pero Onix en inglés, si no me equivoco, se escribe con Yo Y. también creo que se escribe con Y. Estoy casi seguro. De hecho, es más raro porque en sí en español usamos la palabra ónice Sí. para referirse al Onix, pero bueno. Supongo que es más que nada, a lo mejor sea latino, Sí, yo creo que por eso agarraron la I de... o griego, Latino. o sepa Dios. O sea, eso es, a lo mejor la etimología debe ser de otro lado y se le llama a esa piedra así, y por eso. No está ni en español ni en inglés. Sí, yo también creo que debe venir del latín. Entonces ya resolvimos el enigma. Pues sí, y que yo siempre supe eso porque creo que he jugado muchos juegos de Pokémon que a lo largo me han mostrado su nombre. Entonces, pues, como por eso sí, sé que escribe con I latina. Raymond, ahora sí, regresando a la parte de proteómica y genómica y todas las ómicas. Entonces, dijiste
una palabra clave, bro. Que dijiste que Es papiritástico. es piparita. ¿Eh? Esa palabra. A Es ver. papiritástico. Peritástico. Es papiristático. ¿Cómo? A ver, no me voy a cansar hasta que lo pueda decir. Es papiritástico. Es papiritástico. Es papiritástico. Es papiritástico. Papiritástico. ¿Qué significa ahora? No sé, pero. ¿Has visto ese video donde Ludovico se acerca a un chavo y dice: Hola, que quiere hacerse pasar por el chavo? Dice: ¿Quieren pasar un momento papiritástico con nosotros? ¿Qué? ¿No? Jamás. Vamos a pitufear. ¿Qué? O sea, ¿crees que no exista es piparitástico? Yo supongo que es papiritástico. Me imagino. Hay un espapirifáctico A ver, ¿es papirifáctico? que es una canción de Tatiana. Yo creo que es de eso, ¿no? Luego- Pero Ludovico dice espapiritástico. Sí, pero yo creo que en referencia al espapirifáctico, ¿no? A la mejor. Que, güey, por ejemplo, muchas referencias a palabras poco usadas en el español como bursátil. Gracias a la familia Peluche, ¿no? Término bursátil. Como bursátil. ¿A poco dices eso? ¿Ves que cuando. ¿Sabes de un tema? Ajá, pero es que en ese capítulo, el Junior Tiene le que dicen: con los tienen que hacerse negocios. pasar y usas ese tipo de palabras. Entonces le preguntan: ¿qué término quiere su carne? Y dice: término bursátil. Y todos se sorprenden. No. ¿No? Y el mesero se queda. Bueno, pero Rimo, te iba a decir, ¿te imaginas que algún día alguien mande a sus alumnos y no, pues chequen ese podcast porque como que se hablan de ciencia y ya vi que subieron un video que no he visto de genómica, de ómicas, ¿no? Ómica. Y pues digan profe, ya llevamos media hora viendo el podcast, no han hablado No han dicho de ciencia. absolutamente nada. Ayúdame. Hablan sobre el desayuno. Y hacen su etcétera. resumen, ¿no? Papelitos. Onix se escribe con I latina. Bueno, Raymond, dice que la genómica. Lo bueno que ya tenemos los timestamps. Sí, los times ahí claramente se pueden ir directamente al tema o disfrutar esta experiencia. con La nosotros. comedia, ¿no? La La tragicomedia. tragicomedia, ese es el podcast. Exacto. Porque cada definición es una tragedia. Raymond, dijimos que la genómica fundó, o la genómica y la proteómica fueron las primeras ómicas que existieron, ¿no? ¿Qué te parece si nos empezamos a ir definiendo cada quien una y empezamos por la genómica? Ok, empezamos con la genómica. Que así es un Pokémon del LOL. Digo, un Pokémon del LOL. Un campeón del LOL. Dice, ok. Bueno, Raymond, genómica. A ver, como tú ya lo dijiste, es prácticamente la primera ómica reconocida, ¿no? O de las fundadoras junto a la proteómica, ¿no? Ahora, ¿de qué se encarga la genómica? Y aquí tal vez podríamos empezar a ir hablando un poquito de, porque la gente lo puede confundir con esta diferencia con la genética. Pero primero vamos a hablar sobre genómica y después decimos y esto se diferencia con la genómica. Vamos a ir leyendo un poquito la primera parte de la definición y ya la vamos a aclarar nosotros, ¿no? Se encarga del estudio de las funciones, la estructura, la evolución, el mapeo y la edición de los genomas, que son en pocas palabras la totalidad de los genes que posee un organismo vivo o un virus. Bueno, juntando esta pequeña definición que acabamos de dar con lo que tú dijiste, ya una vez vamos a ir por entrando que la genómica realmente lo que se va a encargar es pues, como tú lo dijiste, del estudio en su totalidad de los genes, no únicamente de ellos, sino también de sus interacciones entre ellos y con su alrededor o con lo que sea, ¿no, Rimo? Sí, aquí es importante añadir el término, y eso lo vamos a ir retomando con todas las ómicas, el término de genoma. Si estamos hablando de que la genómica es una ciencia que estudia un conjunto de genes, estamos hablando de que el conjunto de genes recibe el nombre de genoma. Así que si alguien dice la palabra genoma de un organismo, se está refiriendo a todos los genes que ese organismo Y la posee. genómica entonces estaría estudiando el genoma en su totalidad con sus interacciones. Exactamente, no solo como los genes individuales, que sería lo que hace a lo mejor la genética, Bueno, mira, ahí ya lo podemos decir entonces sino hasta la interacción que tienen unos genes con otros. ahí estoy, ya lo podemos decir una vez. Esa es la diferencia entre genética y genómica. Mientras que la genómica se encarga de todo el genoma y su interacción, la genética se encarga de los genes y pues por solitario no tanto con sus interacciones, ¿no? Sí, si bien a lo mejor las dos puedan compartir el hecho de que busquen cómo se estructura el gen, su secuencia y todo eso, digamos que la genética va a estar más enfocada en un gen en específico, en su momento, ¿no? O sea, no significa que la genética siempre estudie nada más Sí, el sí, gen claro. tal, sino que su enfoque va a estar, pues yo quiero a lo mejor saber este rasgo que lo da, pues voy a estudiar el gen que lo da, mientras que la genómica va a estudiar a todo. Correcto. Ahora te parece, Raymond, si decimos algunas técnicas que existen dentro de la genómica, ¿no? Para que la gente, que de hecho muchas ya dentro de que las vamos a ir diciendo se van a dar cuenta que comparten con la genética, ¿no? Ujú. También son técnicas que uno podría definir dentro de la genética. Vale, las tecnologías que vamos a encontrar aquí es, por ejemplo, secuenciación de ADN, la hemos traído muchas veces, ¿no? Simple y sencillamente para saber qué nucleótidos y en qué orden están en los genes o en el gen que se está estudiando. Perfecto. La siguiente sería el ensamblaje genómico o el análisis comparativo de genomas. Ahí ya lo Ok, tenemos. el poder estructurar un genoma y poder determinar cómo difiere este genoma entre un organismo o en otro. Perfecto. Y bueno, todo esto se va a hacer con la... ¿cómo se dice? Con el propósito de poder descubrir toda la información genética codificada en el ADN o de un organismo, ¿vale? Bueno, en un organismo.
Y bueno, Raymond, bueno, también sirve para la identificación y la presencia y fusión de genes específicos y de entender cómo interactúan estos, que es lo que estábamos diciendo, que no solamente los estudios, sino también sus interacciones, con cómo interactúan todos estos factores que en conjunto culminarán en la síntesis de una proteína. Pero antes de avanzar a la siguiente, que será la proteómica, exacto, también vamos a hablar que incluye los estudios intragenómicos, ¿no, Rima? Ajá. Porque como lo estamos hablando, va a también ver sus interacciones con el exterior como dentro del mismo interior del genoma. O sea, pues dentro de los genes. Dentro de esto vamos a encontrar cosas como la Heterosis. heterosis, que ahí Raymond nos va a poder ayudar un poquito más de fino, pero yo voy a decir lo más o menos lo que sé, que es, bueno, a ver, primero y después yo te digo qué es lo que sé. Ok, aquí hay dos palabras que definen heterosis, que es vigor, híbrido. Con vigor nos referimos como a fuerza, a ¿Correcto? potencial, e híbrido se refiere a una cruza, a Distintos. una Ajá. mezcla, ¿ok? Entre pues diferentes organismos o diferentes genomas. Cuando Raymond me lo explicó, yo sí le dije que, a ver, o sea, entonces más o menos va refiriéndose un poquito a que una mezcla entre distintos genomas, en este caso, en pues, personas de distintos genes, no sabría, no, distintos genomas, Sí, o que no están ajá, emparentadas. que no sean de la misma familia, van a tener un mayor potencial, o sea, van a generar una especie superior, ¿no? Exactamente, ahí es donde contemplamos el peligro, por ejemplo, de la endogamia, ¿no? El hecho de que, ¿Quieres mencionar lo de los chicos endogámicos de TikTok? o la familia Habsburgo. Ajá, bueno, el reino es de Hay TikTok, ya casos muy existe mucho conocidos, ¿no? antes. Está esa familia O la estadounidense. familia real de Inglaterra en el siglo XVII. Ajá, está la familia Habsburgo, esa familia que dice Ah, Luigi. los Estos de la estadounidenses que dictadura. mencionas que solamente se, Que ya se incluso ya no tienen reproducen cuerdas entre vocales. hermanos y así. Sí, no, no manches, que ya ni hablan, ¿no? Sí, ya no. Bueno, la cuestión sabemos que cuando hay endogamia, que quiere decir que la reproducción se da entre parientes Correcto. prácticamente, no hay variación genética y por lo tanto hay mutaciones, pueden desarrollarse Son más enfermedades o propensos, son ¿no? más propensas a otras situaciones. En este caso, al decir vigor híbrido, entonces ya entendemos que al haber genes diferentes por personas que no están emparentadas, el resultado va a ser mucho mejor. Correcto. Tienes mayor probabilidad de tener, estar más blindado contra, pues sí, estar blindado contra el ambiente y contra cualquier tipo de enfermedad porque tienes el conocimiento de dos distintas ramas, o sea, de dos distintos genes. Y ahora sí que lo mejor de dos mundos. Al menos que, pues, que O suceda. lo peor de dos O lo peor mundos. de dos mundos, que suele pasar, ¿no? Sí, sí, suele pasar. Bueno, tenemos la epistasia, que es el efecto de un gen sobre otro. Creo que eso lo explica. Sabemos que hay Sí, genes que literalmente al estar activados van a interferir sobre la función de otros de genes. otros Ya genes. sea que los desactiven, ya sea que los productos de ambos se neutralicen entre ellos, ese tipo de cosas. Ajá. Y finalmente vamos a tener la pleiotropía, ¿no, Raymond? Ujú. Que esto sería como un gen que afecta a más de un solo rasgo, ¿no? Por lo Sí, general a veces la gente tiene pensado que, por ejemplo, que hay un gen específico para que tengas el ojo de color verde, ¿no? De, no, actívame ese gen. Pero luego la gente no tiene en cuenta que dos versiones, o sea, voy a decir dos cosas. Una no es esta definición y la otra sí. sí, sí, sí. La primera es que no tienen en cuenta que, sí, te desactivo ese gen, pero, no, tu ojo sigue estado del mismo color. Porque luego son muchos genes los que dan un solo resultado. Pero también hay cosas que te dijeran de, no, sí, te voy a poner el gen de que tengas el ojo de color verde, pero además te quedaste calvo, ¿no? Y además ya no produces dentina, la verga. Porque hay genes que funcionan para producir más de dos rasgos específicos, ¿no, Rimo? Sí, exactamente. Ahí nos estamos refiriendo a que un rasgo puede ser multifactorial o multigénico. No recuerdo exactamente el concepto adecuado, lo voy a buscar Sí. y lo vamos a poner aquí. El concepto que se refiere a que un rasgo es afectado por varios genes, como dice Luigi, que es algo que vemos mucho, por ejemplo, en cáncer o en ciertas enfermedades. Y el otro es el de la pleiotropía, donde decimos que un mismo gen, no solamente a lo mejor, o sea, por decir algo, Sí, porque puede sí, ser algo cualquier inventado. tontería, ¿no? Este gen va a afectar el color de tus ojos y a la vez el color de tu cabello. Correcto. O tu altura y tu peso a la vez. No Correcto. sé, ese tipo de Entonces, cosas. de quieres tener ojos verdes, pero además quieres parecer al Grinch, entonces puedes hacerlo. Exactamente. Y finalmente Raymond también va a predecir la función del... no, también va a predecir, bueno, ¿cómo se llama? Estudiar las interacciones entre loci y alelos dentro del genoma, Raymond. Sí, cuando nos referimos a los y alelos, así a grandes rasgos, tenemos los cromosomas y ¿Correcto? los genes pues están en secciones del cromosoma, ¿no? Los locus es como se le llama a ciertas regiones en específico, o sea, el Sí, locus tal es una región del cromosoma y loci es la palabra para referirse a varios locus, o sea, es un plural de la palabra locus. locus. Y los alelos, digamos que son como que las copias o las versiones que se tiene de un mismo gen entre los diferentes Perfecto, pares. Raymond. Entonces, pues ya, ahora, lo que mencionamos es que la genómica, por así decirlo, va a encontrar su barrera fronteriza un poquito antes de la síntesis de una proteína, ¿no, Raymond? Ahí es donde va a encontrar su frontera. Pero como para recapitular y dar un pequeño conclusión de lo que acabamos de decir sobre la genómica y su diferencia con la genética, podríamos resumir que la genética clásica
bueno, las diferencias entre la genética y la genómica es que la genética clásica va a tener, bueno, tenía un fenotipo dado, busca los genes responsables de dicho fenotipo, mientras que la genómica tiene como objetivo predecir la función de los genes a partir de su secuencia o de interacciones con otros genes. Y otra vez nos volvemos a basar específicamente en esa palabra que es interacciones y en totalidad. Exactamente. Y Conjuntos e interacción. pues nada, Raymond, entonces la genómica encuentra su frontera dentro de la síntesis de proteínas, porque ¿qué sigue después allá de la síntesis de la proteína? Pues la proteína, ¿no? La proteína. Entonces, aquí vamos a ver un dato curioso que no mencionamos, de hecho, al inicio. A ver. Estas ómicas, las principales, las que más se conocen, y vamos a decir en su momento a partir de donde ya los separamos, van a estar relacionadas por algo que todos conocemos en biología molecular. Creo que es un pan de cada Se ha día. cambiado como 17 veces de dirección, luego es doble sentido. A Sí, veces creo solo es que de ha tenido preferencia. añadiduras. Una ¿no? vez tuvo un 1 por 1 ahí extraña. Una vez hubo una rotonda. Exactamente. Y nos referimos al dogma central de la biología molecular. Aquí voy a poner un esquema de el famosísimo dogma, que básicamente nos indica que el ADN tiene la información que se pasa a ARN y ahí ese la lleva para que se pueda producir la proteína. Antes se pensaba que solo era ese sentido, ahora se sabe que hay muchos otros sentidos y los estamos viendo en el esquema. Y pronto se va a saber que no tiene sentido. De que nuevamente ya no tiene sentido. Y bueno, las ciencias ómicas van a tener ese enfoque porque hay ciencias que van a estudiar primero esta parte, luego esta parte, luego esta parte y hasta partes intermedias entre cada una de ellas. Porque aparte es una buena manera de irlos descubriendo, o sea, entendiéndolas, ¿no? O sea, cuáles son los precursores de las primeras para poder comprender su totalidad. Exactamente. Entonces, pues aquí estaríamos viendo esa parte y de hecho por eso estamos estudiando las ciencias ómicas, al menos en este orden, ¿no? Porque pues vamos a ver cómo se va reflejando con eso. Entonces ya sabemos que el genoma pues es todo el conjunto de los genes, o sea, el ADN, y en otras palabras, todo el conjunto de información que nuestras células almacenan, ¿no? Entonces ya sabemos que siguiendo el dogma, lo siguiente es que esa información pueda salir del núcleo y sale en forma de ARN. Y aquí es donde encontramos la transcriptómica, ¿ok? Entonces, el ADN, pues todos los procesos moleculares, vamos a tener que se va a transcribir y se va a producir una molécula que se llama ARN mensajero, ¿ok? El conjunto de todos estos ARNs mensajeros se le conoce como transcriptoma. Aquí quiero hacer una aclaración. Okay. Hay ocasiones en las que se le considera transcriptoma solamente al conjunto de ARNs mensajeros. Mientras hay ocasiones en las que se le considera transcriptoma al conjunto de todos los ARNs. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos los ARNs tienen origen como un transcrito del ADN. Okay. Todos, independientemente si son codificantes o no. Entonces así encontramos, digamos que esta diferencia, ¿no? La transcriptómica que se refiere a el estudio de los transcritos codificantes como el ARN mensajero o de los no codificantes, los ARNs no codificantes que son todos los demás, los de transferencia, los ribosomales, los mitocondriales, los micro, los pequeños, o sea, todos los que ya hemos mencionado y que si quieren conocer, aquí vamos a agregar la etiqueta del podcast de ARN. Bueno, entonces decía, vamos a enfocar esta definición de transcriptómica que voy a dar como solo el estudio de los transcritos, que obviamente los que van a codificar, que son los ARNs mensajeros. Es precisamente la ciencia que estudia todo en su conjunto, o sea, a forma global, que nos permite saber entonces cómo se está dando la expresión de genes. Porque para saber que un gen se está expresando, entonces necesitamos este mensajero que esté participando. Si está presente, significa que el gen está expresándose. Y si está ausente, pues obviamente el gen no se está expresando. Entonces se puede determinar examinando los niveles de estos ARN y esto también nos puede ayudar a entender qué tan activos están. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden provocar que un gen que normalmente está activo todavía pueda potenciar, digamos así, su activación por factores externos o reducirlo. Y ya sea que empiece a producir que se empiece a expresar mucho o se empiece a expresar poco, ¿no? Oye, sí es cierto. No sé si... A lo mejor no te da nada que ver ya con esta parte del tema, pero si te acuerdas, o no me acuerdo si tiene que ver con la biología molecular, ¿no? Y un exceso de... No me acuerdo que si incluso a lo mejor había sido en bacterias, y lo estoy confundiendo con los cuerpos de inclusión y las biopelículas, pero sí me acuerdo que había uno de que si generaba en exceso, o sea, si producías en exceso algo, incluso se inhibía esa madre. Sí, había un estudio que se había hecho en una especie de planta, no recuerdo cuál era, que tenía una flor morada. Y un científico descubrió, pues estos son los genes que producen la flor morada, ¿no? Entonces lo que hizo fue inyectar el gen, el ARN mensajero en la flor, ¿no? En las células de la flor, digamos que para potenciar, o sea, que él quería ver qué pasa si había más. Lo que pasaba es que cuando las células de la flor detectaban que había mucho ARN mensajero, empezaban a producir microARN, si no me equivoco, algún tipo de ARN de interferencia, que los apagaban.
Entonces al final, en vez de que la flor fuera todavía más morada o Se hizo desarrollada otro men- color, se hizo blanca o manchada, o sea, como un mosaico, porque empezó a eliminar casi todos los ARNs O mensajeros sea, que y en había. ese entonces sabes si se tenía información sobre los RNAs de Sí, creo que interferencia. ya se sabía. Ah, entonces, pues qué No, sí, chingón. porque lo hizo, o sea, él tomó los ARNs y así se Ya los se los puso. puso. Ajá. Y tiene que ver con esta parte del tema. En parte sí. O sea, sí, porque, ¿cómo decirlo? De entrada ya te dije, ¿no? Todos los RNs en general pues son producto del DNA. Sí. Entonces, de entrada, la transcriptómica puede enfocarse en ellos. Pero principalmente va a estudiar los ARNs mensajeros. Vale. Entonces, así va a poder determinar, por ejemplo, cómo está regulando la célula su propia expresión de genes o cómo está respondiendo al entorno. Ok. Porque, y eso ya lo hemos visto en epigenética, hay situaciones del exterior que pueden activar o desactivar los genes. Y Correcto. vamos a saber que el gen está activado o desactivado si hay o la proteína que expresa o el ARN mensajero que expresa. Ok. Algunas técnicas moleculares que nos van a ayudar entonces en transcriptónica, o sea, para el análisis de todo esto, son, por ejemplo, los microarrays, los microarreglos de ADN que nos Ok. permiten determinar si el ADN está activo o no, o las secuenciaciones de ARN para poder determinar, obviamente, su secuencia y saber a qué, digamos que a qué gen pertenece. Perfecto. Entonces, Eso hasta ahí fue la llevamos con la transcriptómica. transcriptómica. Raymond, entonces, para darle una continuidad a lo del dogma central, estaríamos hablando que después de la genómica, obviamente va a ser la transcriptómica, porque eso va a dar pie a la síntesis de la proteína, ¿no, Raymond? Exactamente. Entonces, cuál sería el que nos sigue? La proteína y por tanto vamos con la proteómica, Luis. La proteinómica, ¿no? ¿Por qué se llama proteómica y no proteinómica? No lo sé. Bueno, Raymond, entonces, a ver, proteómica. Siguiendo estas definiciones que ya hemos estado dando y basándonos en la primera definición de Raymond, pues podríamos decir que lo que va a ser la proteómica es el estudio por completo del proteoma, ¿no? Exactamente. ¿Sí, no? O sea, Sí. lo podemos definir de esa manera, ¿no? Entonces ya podemos definir como un proteoma A. Entonces podríamos definir como un proteoma a, pues todo lo que se basa en la expresión de la proteína, bueno, todo lo que es la proteína y sus interacciones, ¿no? El proteoma, exactamente. Sería como- El conjunto de todas las proteínas que tiene un organismo vivo. Exactamente, serían todas las proteínas que tiene y pues aquí la proteómica, ajá, sí, perdón, ahí sí resbalé. Entonces la proteómica es tal cual todas las proteínas de un organismo vivo, mientras que la proteómica es todo el estudio de esas proteínas y sus interacciones entre ellas y con cualquier otra cosa. Exactamente. Pero, Raymond, vamos a ver qué incluye este tipo de cosas, ¿no? La proteómica va a incluir la identificación, cuantificación y caracterización de las proteínas, así como momentos o condiciones específicos, ¿vale? O sea, vamos a ver, porque uno de los ejemplos que daba Raymond, por ejemplo, antes de que empezáramos el podcast, es que me estaba diciendo que dependiendo de qué momento nosotros nos encontremos con la célula, bajo qué circunstancias, bajo qué estrés o lo que sea que se esté encontrando la célula, va a estar produciendo sí o no ciertas proteínas, porque las células no están produciendo constantemente las mismas proteínas, ¿no? Dependiendo en qué momento nosotros estudiemos a la célula, nos vamos a encontrar con esa cierta proteína. Eso es una de las partes importantes de la proteómica, porque no vamos a estar estudiando la proteína, no vamos a estar estudiando a la célula a lo largo de toda su vida, sino en un momento en específico, y en ese momento en específico vamos a encontrarnos tal vez con unas proteínas que no nos encontramos en un momento cuando esté cerca de la apoptosis o cuando acaba de ser una célula bebecita. Entonces, cuando acaba de ser la meiosis, ¿no, Raymond? Ajá. O la mitosis. O la mitosis. Ahora, entonces, una de las cosas que podríamos también decir es que también va a abordar cuestiones como la expresión, el plegamiento y las modificaciones post-traduccionales. Porque, como ya lo hemos hablado varias veces alrededor del podcast, las proteínas tanto tienen todas estas modificaciones antes de que sean sintetizadas, pero muchas de las proteínas también tienen, si no es que todas, estas modificaciones post-traduccionales que obviamente van a afectar por completo su funcionalidad, ¿no, Raymond? Sí, entonces en pocas palabras, la proteómica no solo va a estudiar las proteínas ya hechas, sino en el momento que se están haciendo, por decirlo así, Correcto. y después de que ya se hicieron, qué ¿Cuáles son sus cambios términos van de a cambio? tener para que se puedan Y volver es que funcionales. terminan en término bursátil, ¿no? Exactamente, o no. ¿O no? Y bien, ahora, si bien sabemos que una célula puede producir diferentes conjuntos de proteínas en los diferentes momentos, también lo que tenemos que hablar es cómo dar una definición de las 3 actividades que vamos a encontrar que se encarga la proteómica, ¿no, Raymond? Sí, no solo tomando en cuenta los momentos de las células, sino que en organismos como nosotros, que tenemos muchas células diferentes, vamos a tener subconjuntos de Correcto. proteomas diferentes. Entonces, puede ser, a lo mejor, yo creo que ha de ser más compleja obviamente, la proteómica de
de un animal que de una bacteria. Porque a lo mejor la bacteria Que sí, produce más sí puede proteínas, estar el obviamente. punto de que en cierto momento de la vida produzca ciertas proteínas, pero el animal también tienes que considerar, pues, de dónde estás estudiando, cuáles son las células que estás estudiando, si son de su cerebro, si son de su estómago, si son de la piel o todo ese tipo de cosas. Me acabas de surgir una duda. Los priones son proteínas, ¿no? Sí, probablemente. Si no me equivoco, sí tenemos genes para producir priones y normalmente están apagados. Y creo que es la mutación lo que produce que el prión se active. Oye, qué loco, ¿no? Entonces eso entra de la proteómica. ¿Eh? Entonces eso entra dentro de la proteómica, ¿no? A Probablemente. ver, de entrada sí, ¿no? Bajo las eficiencias Sí, que sigue no. siendo una proteína de un organismo. Interesante. Lo dejamos para el siguiente podcast, que se llama priones, ¿no? Podemos. Prionómica. Ah, ya se me ocurrió un buen tema de otro podcast, pero luego. Enfermedades que causan seres vivos que no sabemos si están vivos. Iba a traer como agentes biológicos Que no están que no vivos. están vivos, como virus, Virus, proteínas. priones, virones. Incluso hay uno con carbohidratos, ¿no? Hay los transposones Transposones. y, Pero los transposones es algo natural. y ¿no? otros sones. Los transposones es ese cambio. Sí, de los pero hay genes unos que se- literalmente sí producen enfermedad. Pero es como. Yo incluso si tuviera que definir a una entidad como en la Ilíada a la discordia y la chingada, para mí la evolución es los transposones, güey. Para mí la evolución es la definición de. O Es sea, la definición de personificación del transposón. transposon. La personificación de la evolución es un transposón, güey. Pero sí, podemos traer un podcast al respecto. Ok, vamos con lo siguiente, Ramón. Ah, no. Sí, vamos con lo siguiente. Dije que íbamos a, entonces, en base a esto, resumir tres actividades o las tres actividades que hace la proteómica, ¿no? Ajá, Que serían, primero, la identificación de todas las proteínas sintetizadas dentro de una célula u organismo. en general. Ajá, Que ahorita vamos a hablar sobre unas técnicas de cómo identificar estas proteínas. exacto. Vale. Lo segundo sería determinar cómo estas proteínas forman redes dentro del organismo. Aquí, como lo hemos estado diciendo todo, las interacciones entre cada una Exactamente. de De hecho, las proteínas son prácticamente yo podría decir que son las biomoléculas más importantes, porque si bien el ADN sí Sí. tiene la información y eso, y algunas otras biomoléculas son estructurales, las proteínas son las que llevan a cabo señalización, reacciones químicas, estructura, transporte, o sea, un sinfín de Correcto. cosas. Entonces, obviamente todas las proteínas en algún momento interaccionan con otras proteínas. Totalmente. Y eso se tiene que estudiar. Y finalmente estaríamos hablando de la estructura tridimensional que van a adoptar estas proteínas. Y ahí podríamos tocar un poquito lo que dijimos con respecto a las modificaciones post-traduccionales. Sí, porque aquí tenemos que recordar algo. Las proteínas no solamente son funcionales por la secuencia de aminoácidos que Sino tengan. por Sí es su importante, formación. obviamente, porque dependiendo del aminoácido y su posición es cómo se va a doblar. Pero su plegamiento le da una funcionalidad totalmente distinta a otra que incluso, digamos, podría tener los mismos aminoácidos. Exactamente. Y también así se genera el cáncer. Raymond, entonces, ya mencionamos qué es la proteómica, ya mencionamos ya vemos qué es el proteoma, ya hablamos que esto es en su tarea de las proteínas, pero Raymond, no hemos mencionado ciertas técnicas como para nosotros poder identificar las proteínas, ¿no? Exactamente. Así que ahí les van unas que muchas ya las hemos dicho, pero ahí les van unas, ¿no? A ver, las tecnologías asociadas a estas ciencias incluyen los inmunoensayos, o sea, la utilización de anticuerpos para la detección de proteínas. Un claro ejemplo lo podríamos ver en el Western Blot o en las ELISAs. en las ELISAs. Hay otros que se llaman por ejemplo, las inmunofluorescencias. Ajá, creo que es inmunofluorescencia. Claro, Todo lo que tenga inmuno en el nombre sabemos, o es sea, un anticuerpo que ajá. va a ser específico para detectar esa molécula en específico, en este caso una proteína. Ajá. Por lo general siempre necesitas otro anticuerpo. Espera, déjame terminar. Todo lo que tenga, toda técnica molecular que tenga inmuno en el nombre, ¿no? Porque no todo es palabra inmuno. Toda técnica molecular que tenga inmuno en el nombre es eso que dijiste tú. Anticuerpos. Usa anticuerpos para detectar o para ayudarse con algo. Que, aunque no pongamos la etiqueta, porque antes no me acuerdo si lo hemos hablado en un podcast o es a lo largo de muchos podcasts. Creo que tenemos un podcast de técnicas de biología molecular. No me Creo acuerdo. que hablamos de ELISAs en algún podcast, Bueno, pero habrá pero que eso buscar. ya está lejos. Ahí lo podemos buscar, ¿no? Técnicamente estamos hablando de todo. Esas dos técnicas, ELISA y Western Blot, serían unas buenas maneras, ¿no, Raymond? Exacto. Y bueno, es que no lo quiero describir, pero pues sí, imagínense una proteína, un anticuerpo la detecta y ya después nos Y ya nada más es cosa de poder Y bueno, detectar el ya anticuerpo. sea que, detectar ese anticuerpo a través de, como tú lo decías, inmunofluorescencia, o sea, ya que si el anticuerpo de todos modos tenga un fluorocromo que sí. lo haga brillar ante cualquier tipo de sustancia química, y entonces dice, pues todo lo que se prendió de morado es que sí tengo mi proteína, Sí, ¿no? exactamente. De hecho, ese es un Western Blot. Bueno, otro, espectrometría de masas, y bueno, en esto lo podríamos también unir con la cromatografía. Igual hay técnicas de electroforesis que en sí todas estas se basan sobre todo en diferenciar por peso, ¿no, Raymond? Sí, la espectrometría de masas ayuda precisamente a diferenciar. Lo que hace la espectrometría de masas literalmente es destruir las moléculas, pero con el objetivo de poder determinar su peso molecular. Y así ya te da como que un indicio
de qué es lo que está ahí presente. La cromatografía la vamos a poder definir bien con este entramado que siempre nos enseñan, que va a ir dejando pasar ciertas proteínas o no, dependiendo del tamaño de esta Sí, proteína. es una técnica de Es una purificación. técnica de purificación y de hecho es de las básicas que te enseñan en cualquier, incluso dirías preparatoria que tenga que ver con biología. Tú hiciste cromatografía en el Cebetis. Sí, pero fue la típica de pones un, Colorante. un colorante y ves cómo el agua lo separa. Bueno, pero pues es una, Es una es una cromatografía manera al de que final lo de pueden cuentas. verlo. Y finalmente la electroforesis, pues bueno, eso es una de las técnicas que ya más hemos hablado y más hemos usado aquí en biología molecular. Y bueno, cuando hablamos de eso, dependiendo del entramado del gel, dependiendo de qué gel estemos usando, si vamos a hacer una electroforesis en gel de agarosa o si vamos a hacer una en gel de poliacrilamida. Que aclaremos, aquí estamos hablando de Full proteínas, de poliacrilamida, correcto. Porque el de agarosa es full para. ADN, o supongo que también Bueno, también se RNA. puede usar para otras cosas, yo supongo. Pero sí, un gel de poliacrilamida. Y también se va a usar prácticamente en dos funciones aquí. No solo por el tamaño que el entramado deja pasar, obviamente, a las proteínas con cierta o menor facilidad, sino también vamos a hablar del punto de. Es que se me llama este concepto de electricidad, que sería La como carga. el punto isoeléctrico, ¿no se llama así? No, el punto isoeléctrico es un Para otra punto cosa. de... Sí, ¿en cuál se alinean? Es Ah, un bueno, punto creo que sí. específico. Pero bueno, la carga, o sea, aprovecha de las Vamos cargas para vamos a poder... aprovechar las cargas para arrastrar las proteínas y así entonces poder dejarlas a cada una en un punto en el que nosotros conozcamos su peso molecular, sobre todo con un marcador molecular que nos va a decir de, no, pues si se arrastra de aquí es que a lo mejor pesa 49 kilodalton, ¿no? Exacto. Y bueno, pues esas serían las técnicas de proteína. A mi parecer son las más sencillas porque son las más usadas, ¿no? O bueno, las que hemos usado más nosotros No, también. no digas que cromatografía, electroforesis, Westerns, Ah, es bueno, como sí, están... básica de biología Entonces, sí, a molecular. lo mejor lo complejo es que muchas técnicas moleculares Mm. se tardan mucho. O sea, tienes que preparar y dejar horas o días y Te voy a cosas. decir algo. Eso es lo que las hace complejas, pero a veces el procedimiento es tan fácil como agrega un reactivo u otro y espérate. Te voy a decir, Alan apenas me estaba diciendo, porque luego cuando nos conectamos en LOL, que para él todo ese mundo es bien fácil. O sea, él sí me dijo, no, güey, para mí te voto 5 electroforesis, 5 PCR, lo que quieras. Porque dice que allá él está en el INGEM, tienen sus técnicos de laboratorio, pero que no son técnicos de laboratorio, sino solo únicamente se encargan de preparar reactivos. Ah, sí. Entonces es como de, no, pues mañana voy a hacer una electroforesis. Entonces, o voy a hacer una electroforesis ya ahorita. Y ya, y tiene así como, no, pues aquí está tu gel, aquí está preparado, ya más viernes. O sea, ya está todo. Ya ¿no? lo tienes Tú que haz lo que preparar. quieras. Ajá, o sea, yo aquí tengo tus materiales. No manches, así está bien chido. Porque lo que nos detiene a nosotros es preparar el pinche Preparar. gel, preparar los buffers, preparar todo. No, es un desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chido sería llegar solo a cargar, güey. Pero bueno, hay que seguir soñando con eso. Raymond, entonces siguiendo todo esto, ¿a dónde nos llevaría este río causal? Bueno, Caudal? hasta aquí digamos que ya tocamos el dogma como es, ¿no? De Como lo DNA conocemos. a RNA a proteínas. Y bueno, sabemos que el dogma pues tiene sus variantes. Pero ¿qué pasa después? Ya tenemos las proteínas y ahí se queda todo en la vida. No. ¿Cómo interactúan en nuestro Vienen cuerpo? las reacciones químicas. Y aquí es donde encontramos la siguiente ciencia Rama de las ómica, la ómicas. siguiente ómica, que es la metabolómica. Ok. ¿Qué estudia? ¿El metabolismo? No, estudia los metabolomas. Los metabolitos, ¿no? Sí, de hecho, aquí voy a dar dos definiciones, metabolito y metaboloma, ¿ok? Metabolito es el nombre con el que se le conoce a cualquier molécula que participa en las reacciones químicas del organismo, ¿ok? Del metabolismo en general. Y hay varios tipos de metabolitos, entonces dependiendo de su momento de participación o algo así, pues encontramos, por ejemplo, a los sustratos, encontramos a los intermediarios o Ok. encontramos a los productos de metabolismo. Normalmente cuando alguien habla de metabolitos, por ejemplo, encontramos a los metabolitos primarios o a los metabolitos secundarios. Creo que esos son unos términos que hemos escuchado mucho. Metabolitos primarios hace referencia a productos que son utilizados, o sea, que se producen en el metabolismo pero se aprovechan. Ok. Y metabolitos secundarios son productos que se obtienen igual durante el metabolismo, pero no, o sea, en sí no sirven para algo vital, pero, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, las plantas. Ok. Las plantas producen muchos metabolitos secundarios que son los que nosotros conocemos que les dan las propiedades medicinales. Quizá ese metabolito no tenga una función directa en la planta, no le permita vivir o hacer otras cosas. Pero está ahí, o sea, se produce y puede ser Que yo aplicable, creo puede ser que sus utilizable. funciones son más que nada para agentes externos, ¿no crees? Ya sea que la Ajá, para misma agentes planta le externos. sirva Protección. como protección o que incluso sea como de, pues es que tal organismo, ya sea una bacteria o incluso un animal, se beneficia de eso de mí y yo se lo doy porque aunque se beneficie de mí, ese güey me está protegiendo de mis depredadores, por ejemplo. Exacto. Así que bueno, entonces, ¿qué es nuevamente un metabolito? Cualquier molécula que participe en las reacciones metabólicas. Antes, durante y después, ¿ok? Y entonces también vamos a tener el concepto de metaboloma. El metaboloma como tal, entonces, y tomando las mismas definiciones que antes, va a ser el conjunto de todos los metabolitos
independientemente de cuáles sean, intermediarios, hormonas, señalizadores. Porque para esto, hay muchas reacciones químicas y los que estudian las rutas metabólicas lo van a notar, que no nada más es que haya una reacción que una molécula pase a otra, sino hay hay señalizadores. O sea, tenemos, por ejemplo, proteínas que detectan una señal y la pasan a otra proteína y la pasan a otra proteína y así esa señalización, toda esa cascada de La legendaria señalización. cascada de Y ahí señalización. tenemos estas moléculas de señalización, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también pueden ser metabolitos, ¿no? Que las cascadas sobre todo sirven para que no termines obteniendo algo que no tiene que llegar hasta allá. Son como varios filtros, ¿sabes? Ajá, son como Como varios para que filtros. no dejes una pinche molécula Pero ahí. bueno, entonces el metaboloma va a estudiar todo eso, nuevamente, intermediarios, metabolitos secundarios, metabolitos primarios, las hormonas que también son importantes, a veces como precursores, y moléculas de señalización, ¿no? Que podemos encontrar, pues, en un organismo. Algo interesante es que, pues, es lo mismo, ¿no? Que con transcriptómica, y proteómica. A diferencia de genómica, digamos que esta es muy rara que cambie. O sea, digamos que la genómica va a ser fija. ¿Por qué? Porque el genoma generalmente es o debería ser fijo, ¿no? Ok. Pero la proteómica y la transcriptómica y también la metabolómica cambian. Y es lo que decíamos, en momentos dados. Ok, sí. Hay situaciones externas que pueden hacer que una célula entonces produzca un transcriptoma específico, que produzca un proteoma específico, que produzca metabolomas específicos. Ya, o sea, ¿Ok? sí van a ir muy variando. Dependiendo Sí, del van a medio variar. ambiente, tiempo, todo. O sea, puede cambiar Estrés. hasta de un segundo a otro, podría cambiar el metaboloma. ¿Ok? Ok. Entonces, ya sabiendo qué es metabolito y qué es metaboloma, pues entonces la metabolómica es la que estudia toda esa complejidad de el conjunto perdón, conjunto completo de los metabolitos presentes en un organismo, ¿ok? El metaboloma. Su estudio es importante. ¿Por qué? Porque podemos determinar por medio de la presencia de ciertos metabolitos cómo se está llevando a cabo las reacciones metabólicas de la célula. Si está bien, si está mal, si la célula está enferma, cómo son las vías metabólicas como tiene que ser, si hay la homeostasis de la célula se está dando de forma correcta, el estado fisiológico de un organismo, o sea, podemos entender si el organismo está enfermo o no, Ok. tomando en cuenta qué metabolitos están presentes. Y pues sí, o sea, en general nos da una función total, o sea, nos da una visión de la función total de la célula o del organismo que se está estudiando. Me gustó tu nueva terminología, metabolistas. Meta- Ahora que estamos metabolistas. El ¿Te metabolismo. sientes metabolisto? Sí, Para exacto. metabolizar, bro. Los metabolosmas. ¿Qué? Los metabolosmas. ¿Qué No, sí, es el nuevo término. de ómicas, ¿no? Exactamente. Aquí traje igual un dato curioso. A ver. En enero de 2007, científicos de la Universidad de Alberta y de Calgary, no sé cómo se pronuncia, hicieron un borrador del metaboloma humano. Ajá. Así como ya tenemos como que un borrador del genoma humano y sabemos que hay, no recuerdo, ya ni me acuerdo cuántos miles de genes hay. Miles de millones. Y proteínas, que tenemos más de 26,000 tipos de proteínas en el Alrededor. proteoma. Bueno, aquí ellos establecieron, catalogaron y caracterizaron 2,500 metabolitos, 1,200 principios activos y 3,500 componentes que pueden encontrarse todos en el cuerpo humano. Algunas tecnologías que van a estar asociadas a la metabolómica, pues van a ser nuevamente la espectrometría de masas para identificar las moléculas que van a estar presentes, e incluso la resonancia magnética nuclear, que también igual digamos que tiene ese objetivo, ¿no? Poder determinar la estructura y el tipo de proteínas, y la cromatografía con el objetivo purificar el metabolito que se desee obtener. Raymond, ¿no pensarías que hasta el momento de las ómicas que hemos dicho, la metabolómica es la más compleja? ¿O pondrías por delante a otra? No sé. Porque La mira, verdad, la genómica. Ok, yo siento que ok, no es tan compleja. exacto, no, porque es lo primerito que viene. La transcriptómica, yo también creo que no está tan compleja. Aunque ya empieza ya con un cierto grado de complejidad salvaje. Ajá. Sí, porque es como por momentos, ¿no? Exacto. La proteómica sí ya se me hace más salvaje, güey, por la cantidad de proteínas que hay y todas sus interacciones. Y la metabolómica, pues ya se me hace algo mucho más salvaje, güey, incluso por todas las vías de metabolismo que existen y cómo pueden afectar. Yo creo que pondría así de abajo hacia arriba genómica, transcriptómica y proteómica y metabolómica Ahí. las pondría igual. Ahí. Yo creo, o sea, así es mi Puede ser. opinión. Que ahora, bueno, hasta ahí ya habríamos acabado con metabolómica, ¿no? Metabolómica. Ahorita tú podrás decir si crees que la siguiente que viene puede ser o no más compleja. Yo, como no la estudio, o sea, como no la conozco ni la he estudiado ni he tomado ningún curso con respecto a ella, yo diría que no es más compleja. Pero tú que la has estudiado, que ya la conoces un poco más a profundidad, podrás decir, no, güey, yo ya la estudié y la neta sí. Sí, esto nos puede dar para que te vayas más a la madre que en metabolómica. Ok. Ahí lo veremos, ¿no? Ok. Raymond, entonces vamos a hablar de la epigenómica. Uf, Tun, tun. ¿acaso No dijiste confundir con- epigenética? No confundir con su prima Epi.
Epigenética, ¿no? Con la nética. A ver, bueno, para poder describir qué es la epigenómica, vamos a tener que definir un poquito qué estudia la epigenética, ¿no, Raymond? Exactamente. Bueno, primero que nada vamos a decir que la epigenética va a estudiar todas las alteraciones dentro del DNA que no involucran alteraciones o mutaciones a las secuencias de ADN. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones vamos a encontrar dentro de la epigenética? Pues lo que son las metilaciones o también las modificaciones de las histonas, ¿no, Raymond? Sí. O sea, no estamos hablando de alteraciones que sean por errores, por así decirlo, sino que están hechas con un propósito, ¿no, Raymond? Que están ahí, o sea, no afectan directamente a la secuencia, pero están ahí. Ya sea para apagar, encender genes. Es ¿no, que Raymond? la forma más fácil de entenderlo es con su etimología, que ahorita la vas a decir. Entonces, Raymond, habíamos dicho que esto no es epigenómica, sino que esto es epigenética, ¿no, Raymond? Entonces vamos a definir qué es la epigenómica. Primero, si ya habíamos dicho que todas estas marcas o diferencias que vamos a encontrar por metilaciones o modificaciones dentro de las histonas que haya dentro del genoma de nuestra célula, lo vamos a definir como son nuestras marcas epigenéticas, que incluso le marcan qué hacer, dónde y cuándo a nuestra célula. Esto es a lo que nosotros vamos a conocer como epigenoma. Y ahora, lo que vamos a entrar a la parte que tú me dijiste que querías que veamos la etimología de la palabra, que significa literalmente por encima o sobre el genoma. Entonces, esto ya nos da un indicio para entender todo lo que se refiere a epigenética, epigenómica, que ahorita vamos a ver, y epigenoma. Epi significa sobre o encima, que quiere decir que son cosas que se ponen en el genoma, o sea, que no lo rompen, no lo mutan, no lo cambian, solo están ahí encima. Y podríamos decirlo como algo que estorba para que se pueda acceder al ADN. Y eso es lo que decía Luigi. Eso nos indica o le indica a la célula cuándo o dónde puede hacer las cosas, dependiendo de si tiene acceso a ese ADN o no. Perfecto, creo que con eso es una gran definición, que nos enseña muy bien a cómo diferenciarlo y por qué son diferentes a las mutaciones. Exactamente. ¿No? Sí, de hecho sí. Porque pues las mutaciones literalmente es romper esa madre. Ajá, sí. Y ahora, un dato curioso, yo no lo sabía, hasta ahorita que empezamos a estudiar lo del guión del podcast, es que también se pueden heredar estas marcas epigenéticas. Yo sinceramente no lo sabía, yo creía que las marcas epigenéticas sí eran muy de, pues tuyas, o sea, es que tú, desde cuando naces, tú se empiezan a formar y es más o menos con un poquito al azar, pero saber que se heredan es algo que desconocía por completo y pues me da mucho sentido, sobre todo porque las razas evolutivas van más hacia arriba y no hacia abajo, güey. Exactamente. De hecho, hay un proceso. Igual voy a buscar el nombre. Si encuentro el nombre, lo notamos igual. Ajá. Esto funciona así. O sea, tú como ser humano, pues tienes tu genoma. Bueno, tu epigenoma, ¿no? Que en un momento heredaste o lo construiste tú dependiendo de tus características. Cuando tú tienes hijos, en algún momento del desarrollo del feto o del embrión, todas las marcas epigenéticas que están todo ese epigenoma desaparece. Okay. Todas las marcas dejan de existir. O sea, hasta hay gráficos, ¿no? De cómo a cierto tiempo... ¿Pasa a cero por completo? Ajá. ¿Para qué? Para que el genoma pueda replicarse. Y así el organismo pueda seguir creciendo. Las células se puedan multiplicar. Y ya después de cierto tiempo, las marcas epigenéticas vuelven a aparecer. Ahí viene la cuestión, ¿no? De que los científicos es lo que no saben. ¿Qué parte de la célula o de algo de la célula recuerda cuáles son las marcas que tenía? Porque las pierde y después las vuelve a obtener. O sea, ¿en qué parte se guarda ese conocimiento? Ajá, o sea, ¿cómo saben otra vez? Pero bueno, está ese punto. Hay un momento en todo nuestro desarrollo donde perdemos todas las marcas epigenéticas y las volvemos a recuperar. Y por eso decimos que son heredables, porque se siguen manteniendo. Sí, pues ahí estaría el fundamento de dónde. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que sea? ¿Un gen que guarda todas las marcas epigenéticas? No sé, eso sí me causa mucho interés. ¿No? ¿Sí? No heredamos de otra cosa, no tenemos otra memoria heredable, ¿no? O igual y desde que yo tuve mi curso de epigenética hasta ahorita ya se conoce, así que si alguien lo conoce, pónganlo en el chat. Sería muy bien. Pero bueno, Raymond, entonces hasta el momento hemos dado como definiciones de epigenética y de epigenoma, pero no de epigenómica, ¿no? Exactamente. Pero, pues vamos a definirla de una vez, creo que estamos en buen momento. Así que vamos a leer la definición y la terminamos ya por completar nosotros, que sería la epigenómica, entonces sería la ciencia que se centra en dichos cambios heredables de la expresión génica, que es lo que hemos estado explicando ahorita, dedicándose por lo tanto al estudio del epigenoma, analizando sus modificaciones en momentos determinados y en condiciones fisiológicas determinadas. Otra de las ómicas de las cuales nos vamos a encontrar que, dependiendo del momento en que lo encuentres, puede cambiar su epigenoma. Aquí es de los que les gustan los biólogos cuando dicen depende. Y tú le dices de qué. Y o sea, un biólogo te diría de la especie. De la especie. Nosotros le diríamos de la hora. ¿De qué? O de las circunstancias. ¿De qué depende? De la hora. Y ellos dicen, bueno, pues. Yo te puedo decir, del lugar. Del lugar. Y yo te diría, de si hacía frío, ¿no? Así un día te dicen. ¿Te imaginas que un día llegue, o sea, que fueras
Obviamente que por alguna razón tú fueras a dar una consulta. Decían, oye, doctor, ¿entonces cree que tenga cáncer? Y le dices, depende. ¿Y de qué? De la hora. Y ya son las 7. Ahora depende de si hace frío. El doctor sí hace frío. Y ya tú le empiezas, no, pues es que depende de muchas cosas. ¿No? Dice, entonces, usted tiene la respuesta, juez. Entonces, ya para que yo le diga. Bueno, vamos a hablar ya entonces para finalizar con la epigenómica, con las técnicas asociadas a ese estudio, ¿ok? O sea, el estudio de la epigenómica. Vamos a encontrar, por ejemplo, el análisis de metilaciones. Pues justamente estamos hablando que la epigenética son esas metilaciones. Ajá, todas las técnicas que permitan detectarlas. Exacto. Otras de las técnicas asociadas a la epigenómica son las secuencias por bisulfito. Ok, en el podcast pasado, de hecho, hice mención de ella. La secuenciación por bisulfito es esa técnica donde por medio del bisulfito tenemos todas las citocinas, ¿no? Ajá. Y las citocinas que se metilan se llaman 5-metilcitocinas. ¿Qué sucede? Que el bisulfito solo actúa sobre la citosina, no sobre la 5-metilcitocina. Ok. La convierte en uracilo. Entonces, cuando tú tienes ya tu muestra, ya la trataste y todo eso y la mandas a secuenciar, tú vas a detectar adeninas, guaninas, timinas y uracilos. Cada vez que veas un uracilo, sabes que era una citosina. Ya. Pero cada vez que veas una citosina en tu secuenciación, sabes que ahí hay una metilación. Hubo una metilación. Entonces tú ya puedes ir, o sea, ir tomando pues esa nota, bueno, no sé si funciona Decir, así. metilación. Sí, ya sabes que ahí hay metilación. Que fue tal cual lo que dijo Raymond en el podcast anterior, que fue el podcast de Nutrigenética y nutrigenómica. Sí, ¿no? Ujú. Sí, justo lo dijiste ayer. Sí, lo Como si hubiera sido ayer. literalmente. Y finalmente, pues ya mencionamos que dentro de los cambios de la epigenética estaba obviamente no mutaciones, sino estas alteraciones con metilaciones y en cambios de histonas. Por eso, finalmente, la última técnica asociada va a ser la técnica de inmunosupresión de histonas, ¿no, Raymond? Inmunoprecipitación. Ajá, que básicamente es por medio igual de anticuerpos, vas a hacer que las histonas se vuelvan pesadas y así las puedes Precipiten. purificar. O sea, se precipitan, las obtienes y ya las puedes analizar. Esa sí es una técnica sencillita y Y bonita. carismática, ¿eh? Carismática. No sé qué tan cara sea. Y pues nada, Raymond. Entonces hasta aquí podríamos terminar con las ómicas Principales, esenciales, ¿no? Las Como más conocidas. fundamentales. Yo creo que podría decir las más oficiales que existen. Las que la RAE acepta, ¿no? Las que No, la RAE sí, porque dice. es que mira, cuando tú buscas sobre las ciencias ómicas, dependiendo de dónde busques, vas a encontrar muchas, vas a encontrar pocas. Pero las que están más en O sea, común, busco en la biblioteca luego, güey. uff, Pocas. pocas. Vas a encontrar seguro genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica. Epigenómica ya Epigenómica no, es como que muy nueva, Pero pues. Suena pero chido, también la es agregamos, importante. a ver. Ahora bien, también hay otras ciencias ómicas. Entonces, ¿qué dirías? Esto es como cuando te sirven tu orden de tacos al pastor y le dice, ay, le eché otros 2, joven. Cuando ya te vas chido con el taquero. ¿Nunca te ha pasado eso? Y te guiña el ojito. Bueno, eso no me ha pasado todavía, pero lo del niño no. Yo sí, había un señor, antes cuando yo era niño, vivíamos en la colonia Modelo, allá donde matan. Y a la vuelta de mi casa había un señor que vendía tacos. En esa época éramos pobres. Desayunaban huevito y maruchan. No, sí, o sea, literalmente había veces que no teníamos. Y el señor nos regalaba tacos. O sea, mi ¿neta? mamá le iba a comprar tacos y el señor nos ponía así como, ahí tiene sus taquitos para ¿Pero los por qué? niños. ¿Porque Para les mis caía bien niños. o porque como que sabía la condición o qué pedo? No, solo porque les caía bien. ¿Qué? O sea, el taquero. Por las dos el cosas. taquero- O ¿las sea, dos cosas? sí, sí, O sea, sí. sí era de la familia como que sí los conocía. O sea, él güey. sabía cómo, o sea, la situación a veces y Sí. se decía, más que nada para Maritza y para mí, no, que estábamos chiquitos. Decía, Pero, no, pues se los para comía mis tu niños mamá, ¿no? aquí te... se los comí, se los daban al perro. Nada, sí. Entonces, Raymond, pues aquí les van sus 2 de pilón, ¿no? Ah, y de hecho, a la fecha seguimos yendo de vez en cuando porque me encantan esos tacos. Ah. Y sí hay veces que sí nos pone tacos extra. Güey, Todavía. qué chido. ¿Pero de qué son? ¿De suadero? Hay de todo. Tiene de bistec, de suadero, ¿De de todo? carne enchilada, ¿Puedo de pedir un longaniza. cirlón? De todos estos 4. Y también hace tortas, están muy buenas. Va. Un día, recomiéndalo a ver cómo se llama. El señor se llama Don Arturo, pero no sé cómo se llama su puesto. Pero está ahí en la modelo. ¿no? Y ¿Dónde? la calle es... A ver, ¿cuál es el modelo? ¿Calle Bugambilia? Entre calle... Ah, sí, ya ni me O acuerdo. un lugar, así que está la Margarita, está al lado de la Margarita, está al lado de la No, estación pues es de que tren. es un... O sea, pasa a la estación de tren. Tendré que acordarme la calle. Bueno, Se la ya, traigo pobre después. señor, él te ha regalado Creo que es tantos la tacos. calle... ¿Morelos? Creo que es Morelos. Él te ha regalado tantos tacos. O en la y tú calle no le puedes Bravo. regalar ni una mención en un podcast. Es que mira, donde yo vivía había 2 calles. La Ah. calle Morelos y la calle Bravo. Sí. En una de esas vive el señor, pero no me acuerdo cuál es cuál. Ahí busquen un taquero y le preguntan, oiga, ¿son ustedes el que regala tacos? Y si le dice que sí, pues ahí, ¿no? Ahí le entran. Háganle el gasto al señor. Si vive en Bueno, el Río Blanco. Entonces, Raymond, ahora sí, los 2 de pilón, ¿no? ¿Qué traes? Lipidómica. Y yo traigo carbohidrómica. Debería llamarse así. No Pero debería, es no, muy el chido. glicómica, pero suena más chido carbohidrómica, ¿no? Ahora bien, entonces vamos con la lipidómica.
La lipidómica, pues ya el nombre lo dice, igual no vamos a profundizar tanto en ella, pues es la ciencia que va a estudiar el lipidoma, Correcto. o sea, el conjunto de todos los lípidos, o en otras palabras, las grasas, o sea, todas esas moléculas grasas que nosotros tenemos en nuestro organismo. Correcto. Los lípidos son importantes también como las proteínas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones igual de señalización o de estructura y todo eso. Aquí están, ¿no? Y principalmente las grasas son la forma como que nosotros tenemos para almacenar energía Correcto. de nuestros alimentos. Entonces, el poder determinar cuáles son las grasas o los lípidos que están presentes en nuestro organismo, pues a veces es importante, ¿no? El análisis del lipidoma, pues va a implicar todo esto que pues requiere identificar las grasas, los lípidos, cuantificar esos lípidos, y pues poder determinar qué tipo de lípidos es, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, fosfolípidos, triglicéridos, esfingolípidos, esteroides, varios tipos de ceras, etcétera. O sea, los ácidos grasos Había un en nombre de general. un lípido que yo me sabía que era así bien pinche largo, ¿te acuerdas? No era esfingo, no sé qué, 13. No, había sí, lo vimos con Audrey, que es así un lípido bien grande. Luego Ya. lo pondré y si me lo encuentro, ese es el nombre, ¿no? Y si no, pues es que no hubo nada. No, ni lo notes porque no Bueno, creo que lo no encontremos. vas a encontrar. Pero sí, hay varios tipos de lípidos, cumplen diferentes funciones y entonces también la lipidómica pues es uno de ellos. ¿Qué técnicas va a estar asociadas a esta ciencia? Nuevamente, la resonancia magnética nuclear para poder identificar pues cuál es la molécula, la cromatografía líquida de alta resolución, la famosísima HPLC, la HPLC, Ah, la legendaria DHL, ¿no? para poder purificar la proteína, o la espectroscopía infrarroja que nos ayuda a determinar, dije proteína, para identificar el lípido, y la espectroscopía infrarroja que nos ayuda a determinar su estructura por medio de los grupos funcionales que están presentes en ella. Yo creo que si ponemos en cuanto a complejidad, la lipidómica, pues se no me hace creo que sea tanto tan compleja, Los lípidos. porque no sé, bueno, al menos aquí no me lo marcaba, pero yo creo que no. El lipidoma no es tan variable como los otros. Yo tampoco creo que sea tan A lo mejor la parte del almacenamiento depende de tu alimentación, ¿no? Pero pues sus no creo que interacciones con el cambie tanto. metabolismo, pero de ahí en fuera no Sí, son así que tanto. no. Tal vez la pondré, sigo con genómica, transcriptómica. Yo la La pondré- pongo arriba de la transcriptómica, Ah, pero abajo de la proteómica y la metabolómica. ¿y la epigenómica? Todavía tengo que pensar en dónde la pondré. Ok, ok. Es que esa sí es muy variable, pero no tanto. O sea, es variable, pero ya dentro de sus variaciones no creo que varíe tanto como la proteómica y la ¿cómo se llama? Metabolómica. Probablemente. La pondría, ¿sabes qué? Al mismo nivel de la transcriptómica. Porque al final de cuentas, Puede ser, a sí. veces el transcriptoma va a depender del epigenoma. Ok, puede ser. Yo sí lo pondría por arriba. Pero sí sería bueno. Va. Entonces, Raymond, si tú trajiste lípidos, pues nosotros tenemos hidronáutica. Lópidos, ¿no? Lípidos. O Bípedos, sea, lípidos 2. Bípidos. Bipedómica. ¿no? Bueno, Raymond, no. Glicómica, como ya lo habíamos dicho. Este es fácil, ¿no? Otra vez, que este va a ser el estudio del glicoma. ¿Y De qué los sería glicos. ¿Qué sería el glicoma? De los De los como ricos. si no supieras, ajá, como tienes paladar hundido y es como de los glicos. De los ricos. Malditos glicos. Es del estudio del glicoma. ¿Y qué sería el glicoma? Pues el conjunto entero de los carbohidratos, ¿no? Raymond, que vamos a encontrar dentro de nuestro organismo. Sí, creo ¿No? que es la que menos, el nombre menos se parece al término Sí, con porque que no tiene conocemos nada. casi Y normalmente. toda la el amor. gente, pues sí, los carbohidratos los conocemos como azúcares. No, pues, o sea, sí, como que cada vez entre más profundas, más le cambias el nombre a la verga. Sí, pero mira, si tú estás estudiando y ves la palabra azúcares, carbohidratos o glúcidos o hidratos de O carbono, glícidos. vas a poder determinar que está hablando del mismo tipo de moléculas. En general, los carbohidratos como más les conocemos. Correcto. Pero pues en terminología, ahorita la vas a ver que diga Luigi la etimología, se usa ese término. Pues vámonos directamente con su entomología, Raymond. El nombre se deriva del prefijo químico usado por, para los azúcares, que sería glico, Glico. con Y. para que O no nos gluco, a confundamos. veces cambia. Por eso es que a veces el término, ese prefijo va a ser glico o gluco. A veces se usa uno o a veces otro. Y bueno, también acaba de aclarar que se formó para seguir la convención de los nombres establecidos por los términos genómica y proteómica del término que le siga glico, que sería glicómica. Exactamente. Bueno, pero justo para entrar en este top de complejidades dentro que traemos aquí de las ómicas, pues podríamos decir que el estudio de la glicómica incluye aspectos genéticos, fisiológicos y patológicos relacionados con los carbohidratos, que al fin y al cabo pues, es lo que estudia, ¿no? Por lo que podríamos empezarlo a considerar como una de las ciencias ómicas más complejas, ¿no, Raymond? Sí, Incluso por arriba de la proteómica. es la más Chan, compleja chan, de chan. todas. Debido a que pues los carbohidratos pues sí son muchísimo más complejos, ¿no? Sí, de Y entrada. cantidad. Sí, de entrada, porque ya tenemos carbohidratos libres, o sea, que están ahí, y tenemos carbohidratos asociados a las otras biomoléculas. Y sobre todo por fundamentos de cómo están, sí, sintetizados, por ejemplo, los genes. Mira, por ejemplo, aquí una de las cosas que podemos decir es que mientras que los genes se componen de 4 bloques constituyentes, que son los nucleótidos, y las proteínas por 20 aminoácidos,
Los carbohidratos tienen una cantidad enorme de bloques de constituyentes que pueden combinar entre sí y con otras biomoléculas. O sea, aquí la complejidad incluso se basa desde el fundamento en cómo creamos los carbohidratos, ¿no, Raymond? Exactamente. Bueno, los sintetizamos. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, tan solo recuerdo el almidón, por ejemplo, en las plantas. ¿La papa? El almidón, pues es un carbohidrato muy grande, ¿no? Que está formado por glucosas. Pero a veces esas glucosas, dependiendo del tipo de unión, forman digamos que un subcarbohidrato que se llama Sí. amilosa Sí, sí, y sí. otro que se llama Amilasa. amilopectina. Ah, Amilosa y amilopectina. sí, sí. Entonces, de entrada ahí ya tienes dos carbohidratos dentro de uno completo que es el almidón, ¿no? ¿Cómo dijiste que Entonces, se llama el primero? creo que sí era amilosa. ¿Amilosa? ¿Y qué lo degrada? Entonces la amilasa no degrada la amilosa. No, espera, amilosa. Sí, amilosa y amilopectina. ¿Pero qué Supongo que degrada? la ¿La amilasa. amilasa degrada Ah, la bueno, ahí no amilosa? sé. ¿O tendrás una amilosasa? Amilasa. Amilopectinasa, ¿no? Lo- No, la amilasa es un nombre en general para todas las hidrolasas que catalizan enlaces 1 a 4 entre unidades de glucosa. Bueno, pues enzimas en general, ¿no? Ujú. Sí, depende mucho del tipo de unión, pero en general, si un carbohidrato está hecho de glucosas y tienen esa unión, la amilasa lo va a romper. Ok. Entonces, Raymond, colocamos a la glicómica por encima de la proteómica, ¿no? Y por Exactamente. lo tanto, por encima de la metabolómica. Sí, porque entonces repetíamos, ¿no? Hay muchos aminoácidos, digo, hay muchos carbohidratos diferentes. Correcto. Y también muchas veces hemos escuchado el término glucolípidos o glicoproteínas, O que son glicolípidos. tan solo lípidos o proteínas que están asociados a un carbohidrato. Y todo eso los vuelve más Y cuando complejos. estudiamos bioquímica, sí me acuerdo que. No sé por qué me sorprendió mucho en su tiempo. Que era así como, no, pues aquí estamos viendo lípidos. Y estamos viendo carbohidratos. Y de repente llegó la legendaria sección de glicolípidos. Y dije, a la verdad, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Están fusionando. Pero no, esa no estuvo tan compleja. Los glicoproteolípidos. Y después dijeron los genes glicoproteo. Los glicoproteolípidos nucleares, ¿no? Epigenéticamente modificados, ¿no? Ahorita sí existen. Y bueno, para terminar, Raymond, técnicas, ¿no? De analíticas aplicadas a la glicómica. En este caso vamos a encontrar la cromatografía líquida de alta resolución, también conocida, ¿qué? HPLC, no. Ah, yo pensé que también conocida como DHL, ¿no? No, HPLC. Pero a mí me gusta decirle DHL porque suena chido. De hecho, si existiese una técnica, deberíamos llamarla DHL o algo que tuviera que ver con transporte. Amazon. Mercado Libre. Bueno, específicamente esto es para purificarlo, ¿no? Tengo la espectrometría de masas, la cromatografía por afinidad y las ciencias de inmunoprecipitación, que estas son las mismas que encontramos en el anterior, ¿no? Sí, técnicamente ya sabemos. Unas sirven para identificar su Pues ya todas las estructura describimos, y no otras dijimos para ninguna nueva, purificar. ¿sí? Sí, ya no hace falta. Es que todas ya las dijimos en anteriores definiciones. O sea, no en otros podcasts, sino ahorita. Solo váyanse a una sección atrás. Y pues bueno, Raymond, ¿qué opinas de las ómicas? ¿Estas son todas las ómicas? ¿O es hay que mira, muchas es lo más? que decía, depende. Por ejemplo, llegué a ver una que se llama. Es que está rara porque esa solo tenía como que su nombre en inglés, Ah. que era. No sé cómo se pronuncia, pero se escribía Kinomica. Kinomics, era Kinomics. No sé Kinomics. cómo se pronuncia, pero se escribía Kinomics. ¿Y qué estudia? Literal, una traducción sería algo así como sinómica, que es las sinasas, cinética? todas las Ah, enzimas sí. sinasas que se encuentran en el cuerpo. También Ah, incluía, de hecho, a la nutrigenómica, también incluía a la farmacogenómica, que en realidad era como genómicas, pero con algo Es más, ¿no? cierto, Como no la trajimos a la epigenómica. nutrigenómica, pero porque ya la trajimos en el Sí, anterior igual por podcast. eso no la metí, porque ya la habíamos Pero traído. mención honorífica a la nutrigenómica, ¿no? Exactamente. Entonces sí estaba la farmacogenómica, que al final son algo en genómicas. Entonces, igual por eso no las incluí, porque supongo que es como una variante de De la genómica. genómica, ¿no? Aunque puedes decir, y la epigenómica también, ¿no? Pero pues... Pero no, porque en la misma etimología ahí los dice, por encima del genoma, mi bro. Y bueno, sí, hay muchas, o sea, de hecho hay varias, no creo que todas estén clasificadas, pero principalmente hablando, vamos a encontrar las que están basadas en el famosísimo Las que son dogma basadas central y las que no de son la basadas. biotecnología molecular, y estas dos que digamos que complementarían el estudio de las biomoléculas del Entonces dirías cuerpo. que las primeras 4 canciones están basadas. Están basadas, son muy basadas. Son basados. Y pues nada, Raymond, entonces creo que con eso podemos ir finalizando el tema del día de hoy, ¿no? Exactamente. Y antes de pasar a las conclusiones, Antes de pasar a las conclusiones, vamos a traer a el animal del día, Raymond. A ver, ¿lo veo o no lo veo? No lo veo. como quieras. ¿Qué? Eh, ¿Verlo o el leerlo? No, sí, no. Al buscar el animal. adivinarlo. Ajá, sí, buscarlo Bueno, de una vez. antes te voy a preguntar, Luigi, Bueno, entonces no veo. ¿has escuchado hablar del hormiguero pigmeo? ¿Tiene relación con el oso hormiguero pigmeo? De hecho, digamos que un nombre completo con el que sería más fácil reconocerlo sería como oso hormiguero pigmeo. Bro, es que yo solo conozco al oso hormiguero pigmeo. Mira, aquí. Es este de aquí. Está junto a mi cacapo y a mi tepolorito. Ya veo. El hormiguero pigmeo. Es que mira,
Antes estaba junto a mi Ikea, pero mató a mi oveja. Creo que lo más correcto sería llamarlo hormiguero. No solo este, sino a los generales. El más conocido es el hormiguero gigante Ajá. o el hormiguero, el tamandúa y ese tipo de cosas. Es un poco incorrecto llamarlos osos hormigueros porque pues no son osos, ni son parientes, ni están Oye, relacionados pero con los osos. ¿puedo decir algo? ¿Qué? Porque ahorita que lo busqué, lo primero que dice Wikipedia es oso hormiguero pigmeo, ¿eh? No dice oso Dice- hormiguero. No, de verdad, especie de hormiguero. Así, o sea, oso hormiguero pigmeo dice especie de hormiguero. Dice Cyclopedes didactylus. Ah, sí. Ah, aquí es el animal del día, tú. No, bueno. Me equivoco, que aquí lo tiene clasificado como hormiguero. Pero Ok. bueno, Wikipedia se equivoca. A veces. Bueno, ya lo viste, ¿no? ¿Cómo Ya, lo ya. ves? ¿Está bonita? Es que lo estoy viendo arriba de una rama amarrado con su cola. O sea, ¿cómo se llama? ¿Prensil? Ajá. ¿Es de cola prensil? ¿Ese Sí, sí? ¿Se aguanta sí. así solito? Sí. Está feo, güey. Bueno, nombre. Hormiguero pigmeo también recibe el nombre de hormiguero sedoso por su pelo. Hormiguero de 2 dedos, y te voy a explicar por qué. También se llama hormiguero dorado o serafín de ¿No da platanar. un poquito de asco como tocarlo, güey? Serafín de platanar, nombre científico Cyclopes didactylus. Ok, esta es una especie de hormiguero, o sea, obviamente está relacionado con los otros que conocemos como osos hormigueros, que es arborícola exclusivamente, nativo de México, Centroamérica y Sudamérica. Ok, pertenece al orden Pilosa, que es el orden donde se encuentran los osos hormigueros y los perezosos, o bueno, los hormigueros y los perezosos, y a la familia Cyclopedidae. Ok, se podría decir, mira, así a grandes rasgos, que hay 3 tipos de hormigueros en el mundo: el gigante, el tamandúa, que es el que traje la otra vez, no sé si te acuerdas. Sí, me Que acuerdo. parece que trae su chalequito. Y el pigmeo. El chalequito está bien verga, papá, porque se para así. Exactamente. Son estos 3 tipos. Y pues el oso hormiguero pigmeo, como dice su nombre, es el más chiquito de todos. Es el más pequeño del planeta. De hecho, los adultos pesan entre 450 y 550 kilos. No, gramos. De hecho, O sea, sí vi que cabe en una manita. Sí, o sea, pesa apenas medio kilo. Y su cuerpo mide de 15 a 18 centímetros. Aparte su cola, que llega hasta los 20. No mames, 15, 18 centímetros, pues es como esto, ¿no? Sí, así como así No más o menos con mames, ese está bien tamaño. bonito, güey. Tiene un pelaje muy sedoso, de color Pero amarillo parduzco. Feo, grasoso, ¿eh? No es ceroso. Bro, aquí yo estoy No, viendo. dice sedoso. No, sí, cerosos. Digo, sedosos. Sí, no, pero o sea, yo lo estoy viendo y sí se ve como. Mira, te lo voy a dejar así. Y aquí puede ser funable, ¿eh? Puede ser funable. Yo tengo muchas compañeras en ballet que son rubias. Entonces tienen los vellitos de sus brazos rubios, güey. Y yo cuando he visto sus vellos de brazos, sí se así como cara de. O sea, de, bro, no voy a tocar eso. O sea, es que, no sé, los vellos rubios, como que ante el sol, se ven raros, güey. Como que brillan raro. Entonces, como ellas son rubias, literalmente rubias naturales, pues también sus vellos son rubios de sus brazos. Y sí, no, como que me causa un shock así como de, güey, no soy chido. O sea, yo no soy chido, güey. Entonces, como que este vato se me hace exactamente Sí. como se ven los brazos de una mujer El rubia. pelo, bueno, aquí lo marca, no sé qué características en específico, pero dice que el pelo de este animal es único entre los mamíferos. Supongo que por su sedosidad. Y sí, su color es amarillo parduzco, o sea, es como como... rubio, güey, es así como- este animal es rubio, ¿no? Que sí tiene reflejos dorados, como tú dices, y en ciertas partes, de hecho, su pelo se vuelve más oscuro. ¿Cómo es para las personas que no lo han visto o solo nos están A ver, escuchando? pero pon la que yo estoy viendo porque tiene una cara de pervertido. que Bueno, caga, podemos ¿sí? poner varias imágenes. Aquí me menciona que su región frontonasal del cráneo, o sea, prácticamente su Ajá. cabeza y su nariz, está deprimida. O sea, él está triste. Está De aquí está triste. No, pero si lo ves de perfil, tiene un perfil cóncavo. O sea, literalmente su naricita se Se hace curva hacia hacia abajo. Se Ah, curva ya. hacia abajo. Que en comparación con otros hormigueros, en realidad su cara es muy pequeña. Normalmente los otros hormigueros tienen una cara muy alargada. Este igual tiene su nariz alargada, pero no tanto. O sea, es como que muy pequeña en comparación, Sí, ¿no? sí, sí. Sus ojos son de color negro y las palmas de sus garras son rojas. ¿Por qué a veces se le llama hormiguero de 2 dedos? Digamos que tiene su manita, ¿no? Se corta uno, ¿no? Su segundo y tercer dedo, o sea, su índice y su medio, tienen garritas. Ok. Creo que la del medio es más grande. Ajá. Espérame. Ajá. El cuarto dedo, o sea, Ajá. el anular, es muy pequeño. Y los otros 2 dedos, de hecho, son vestigiales. Prácticamente no existen. Entonces su manita se ve así. ¿Vestigiales te refieres que es un vestigio de su rezago Sí. evolutivo? Sí. Ahí. Tanto así que de hecho algunos ni siquiera son visibles, o sea, exteriormente. Solamente si tú tienes un esqueleto de hormiguero pigmeo, puedes ver que tiene un dedo primero y el dedo quinto. No, no mames. Pero si tú ves la mano del oso pigmeo, solo le vas a ver 3 dedos. 2 grandes y uno chiquito. No manches. Ahora, Son por como eso es dos que lo mini llaman, coxis. por eso lo llaman hormiguero de 2 dedos. Es solitario, nocturno y exclusivamente Lo arborícola. estás vendiendo en Tinder, ¿no? Es solitario, le gusta salir de noche. Y busca relación seria. Exactamente. Busca relación poliamorosa. ¿Es poliamoroso? No.
Se desplaza sobre las ramas sosteniendo con sus patas delanteras y se aferra con su cola prensil. Y usa sus garritas para abrir orificios en los árboles y cazar hormigas, porque obviamente se alimenta de hormigas principalmente. O sea, que ¿Garras es retráctiles? mirmecófago. No, solo ahí las tiene. Después del apareamiento, y por eso te digo, es que no son, bueno, yo creo que no son poliamorosos. Ajá. ¿Son monogámicos entonces? Ambos, o sea, macho y hembra, construyen el nido. Ajá. El periodo de gestación dura de 120 a 130 días. Y después de eso nace una sola cría y ambos padres la cuidan. Principalmente el padre, que es el que casi siempre la lleva a cuestas, o sea, en su lomo. Sí, sí. Él es el que la carga. Entonces, pues al menos crían a sus crías. Los crían ambos padres. No sé si después de que la cría ya crezca y todo eso, se separen y ya, o sea, en algún momento busquen Se otra divorcian. pareja, se divorcien. O es como esos animales que pasa el periodo y después se vuelven. Bueno, entonces decíamos, antes de que nos sabotearan el audio, Ok. que este animal, pues macho y hembra crían a sus hijos, ¿no? Al sentirse amenazados, tienen una postura, creo que igual curiosa como los tamanduá. Literalmente se paran en dos patas y como que pone sus garritas enfrente. O Entonces, sea, este no hace esto. no, creo que más que nada parece que se está tapando la cara. Y así es como se protege este animal. De hecho, he visto videos, Como te golpean entre varios y dices, ya la verga, ¿no? de gente que los tiene y se ponen como que agresivos, como que tratando. Y sí, obviamente, como tiene garras afiladas, sí dicen, no, Lastima. hay que tener cuidado. Aunque está chiquito, sí puede llegar a lastimarte. Y sí, pero ese es el hormiguero pigmeo. Yo también considero que está un poco feito. O sea, si tú le ves la pura cara, está un poco chistoso. Ok. Pero me lo quise traerlo porque si ya traje el armadillo más pequeño, ahora quise traer el hormiguero más A pequeño. ver, ahora sí ya va mi sesión de preguntas porque mira, me aguanté muchísimas preguntas a lo largo de todo porque tú literalmente en el anterior podcast dijiste que ya no hubiera tantas preguntas, pero yo aquí No, había muchas me gusta que preguntas. hagas preguntas. Pero Es cada que, 5 segundos, ¿eh? sí, exactamente. yo saqué Pero no una me cada gusta que hagas 5 preguntas cada 5 segundos. segundos. Esta vez iba a una por segundo, bro. A ver, dime. Pero ya se me olvidaron varias. A ver, ahí va. La primera es, bro, al menos la imagen que yo estoy viendo aquí, que te la voy a mandar, tiene cara de pervertido. Tiene una cara de pervertido que te cagas, ¿eh? O sea, mira, te voy a decir cómo está. Tiene una sonrisita y un ojo que se ve negro, 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 así entrecerrado, güey. Y es dorado, güey. O sea, qué pedo. Y a mí no me gusta la gente de vellos dorados. Es raro, güey. Como que me hace, ¿sabes como qué me asemeja? Como la gente lampiña, pero no es lampiño y eso está raro, güey. Ya sé qué imagen te voy a mandar. O sea, sí, ponemos la que dices, Ajá. pero aparte quiero poner una donde está aquí de frente y se ve así. Como un pervertido. Sí, definitivamente este oso es de esas cosas que no debería. A ver, duda, ¿está en peligro de extinción o no? No, lo marca como fue, preocupación menor. Es que eso es lo que sucede, bro. Así es la vida. A los pervertidos no les pasa nada, güey. O sea, ¿por qué no han funado a este oso pigmeo, bro? Está muy chistoso. Segundo, ¿es doméstico o no? Porque dijiste que viste varios videos de gente que los tiene. Entonces, ¿es doméstico o no? No, en cautiverio. Ah, ok. O ya sé, o el típico, ¿cómo se llama? Rescatado. Los que tienen sus programas de que voy a la selva y me encuentro al animal y lo Sí. empiezo a manejar. Como el vato que fue y se le pusieron como 3 rinocerontes al lado. güey. Ándale, así exactamente. ¿Tú estás en contra de eso o a favor de eso? Pues, o sea, yo sinceramente no encuentro la necesidad. Porque ahí sí, aunque sea un experto en animales y todo eso, sí es como de, ¿para qué te vas a acercar a los animales? Déjalos. Además, que se puso en peligro, güey. Tenía 3 rinocerontes. Podían espantarse, salir corriendo y lo iban a pisar. Y lo pudieron haber matado. Pero viste que también acariciado a un chita, güey. O sea, antes de lo de los rinocerontes estaba Acariciando un güey. chita. ¿Qué pedo con eso, güey? Eso sí está muy salvaje. Antes del chiste estaba surfeando en un tiburón En un megalodón, ¿no? En el último megalodón vivo, güey. y lo matan. Güey, pero ¿a poco no? O sea, tú sinceramente no es como... O sea, hay gente que, por ejemplo, ir a Europa o botarse de paracaídas sería como algo que dijera, no, güey, o sea, es algo que yo quiero hacer antes de morir porque claramente va a ser significativo para mi vida. ¿No consideras que hay gente que a lo mejor sí sea como de, güey, o sea, yo siento si toco un chita o toco un rinoceronte, no en cautiverio, o sea, si no lo puedo tocar, sí significaría algo cabrón para mi vida? Probablemente. O sea, pero- porque no le estás haciendo daño a ellos. Hay más probabilidad que ellos te hagan daño a ti que tú a ellos. Sí, pero es tanto asustar al animal como ponerse en peligro. Tú, la verdad, no Yo no encuentro vi a el los sentido. rinocerontes ni al chita asustado. Ahí sí quiero aclarar Ahí eso. te dejo el dato. No, pero ¿tú viste al chita como estresado? No, el chita no, pero lo que te digo es que de los rinocerontes, como no ven bien, son muy asustadizos. Entonces el problema, o sea, para la gente que tenga contexto, estaba el vato acostado en el piso. Se llama Frank. Frank, creo que muchos fans lo conocen. Boca abajo porque los rinocerontes se habían Es- acercado. No se estaba moviendo. Literalmente los tenía un junto, hasta uno lo estaba oliendo. Uno lo estaba oliendo. Uno lo estaba oliendo. Y los tenía alrededor. No me acuerdo cuántos, si eran Como 3 o tres, eran o- más, pero estaban alrededor de él. A su alrededor, en todos sus puntos cardinales. No había para dónde correr. Literalmente, si los rinocerontes se espantaban y cualquiera de los 4 o 3 o los ¿Cuántas los 20 toneladas es una rinocerontes que pisada de habían ahí, esos?
podían pasar encima de él y lo hubieran matado. ¿Dirías que hay una tonelada en una de sus pisadas? Voy a ver cuánto pesa un rinoceronte. No, pero ves que incluso haciendo fuerza, pues ejerces más presión, ¿no? Sí, ahí sí, quién sabe. Porque ves que te dicen así de que no, la patada de un canguro sí ejerce una tonelada de fuerza, güey. Sí, no, quién sabe. Pero bueno, pudo haber muerto, ¿no? Pudo haber muerto. Tan solo el rinoceronte pesa 2 toneladas. Pero, entonces, llevémonos al otro caso ficticio. Tú, Rima, así, acostado en la sabana, así, acostado, o sea, y tienes a un montón de osos pigmeos a tu alrededor oliéndote. No, y los veo y me están viendo No, así. son rubios. Maldita sea. No, güey, te juro que me causa una sensación muy extraña, güey. Es que se le ven dorados, güey. Es raro, güey. Pero, No sé. ¿no tu gato también tenía ese color? ¿Y cuál gato? ¿Hades? Eran. No es cierto. eran Este sí es muy negros, amarillo. No, sí. ya vi. El oso pigmeo sí es muy amarillo. Sí, no, güey. No. Pero bueno, gente. Además de que no está en peligro de extinción, de que es un pervertido, nada más me quedaría preguntarte, ¿puede habitar aquí en Orizaba, por ejemplo? ¿O no es de frío? Porque lo veo solamente en Selvín. A ver, déjame ver. El mapa. No, creo que no llega a Orizaba. O sea, sí está en el estado de Veracruz, pero es que es más pegado un tanto hacia la costa y hacia abajo. O sea, se ve de Veracruz, pasa por Tabasco y Chiapas, y de ahí se va todo Centroamérica, Sudamérica. ¿No te latería que hubiera uno en el río Orizaba? O sea, uno en Cautiverio. Estaría bien chido, güey. La neta, así como, mira esa cosa. Así como que lo tuvieran así en un espacio así. Y que siempre que vayas a verlo esté así. Y que digas, ¿qué está haciendo? Se está protegiendo. Se está observando. A la verga, güey. O sea, es cuando ya la gente obviamente ya lo va a estar viendo. Seguramente vamos a haber puesto miles de fotos de él. Porque no hay una foto donde el oso pigmeo salga favorecido, güey. O sea, en todas parece un pervertido, güey. De verdad, güey. Creo que ya sé qué foto estás viendo. ¿Cuál? Ahorita lo comprobamos, pero bueno. Sí, a ver, una donde está en una ramita, ¿no? Así. Y sí, arriba. está como que volteando hacia un lado. Está No volteado está hacia de un lado y frente. nada se le ve el ojo negro. Y tiene la cola como hacia enfrente. Sí, de en sí, enfrente en realidad. Es la Sí, misma. ya ¿A poco sé. no parece un pervertido? Es una imagen no muy nítida. No, Está medio borrosa. Sí, estoy Ah, viendo bueno, la yo misma. estoy viendo la nítida. Y es de Facebook. No, yo estoy viendo una nítida. Una que sí está en HD. O sea, esa misma foto está en HD. Ah, caray. Pero hay varias. O sea, aquí estoy viendo abajo que hay unas que no están nítidas. Bueno, Pero bueno, Raymond. ese fue el hormiguero sedoso. El hormiguero sedoso, ¿no? Ceboso. Celoso. Yo le Ceboso. llamaría el hormiguero ceboso. Ya, Chiquito. chiquito. Porque por lo general los hormigueros cebosos son chiquitos. O bueno, como lo llaman, el serafín de platanar. ¿Y no dijiste su nombre científico? Sí. Cíclopes didáctilos. Cíclopes didáctilos. Eso lo dije yo. Sí, y yo lo repetí después. Bueno, Raymond, entonces, ¿te parece si ya para cerrar el podcast de hoy nos vamos a el libro de la semana? Ajá. Ahí te lo apunté. Raymond, cuéntale un chiste al público. En lo que voy por el libro. Ala, ¿por qué siempre pones esto? Debería Cuenta un traer. chiste, ya deberías saber chistes, güey. Mejor les voy a contar No se me ocurrió A nada. ver, Raymond, estuvo triste esa opción, pero por suerte ya conseguí el libro de la semana. Bro, ya vamos a tener la lista de chistes. En el guión traemos. Voy a poner un Yo chiste también- por si se No, en presenta el este próximo guión momento. yo te voy a poner un chiste, ¿verdad? O sea, en el próximo guión yo te voy a poner un chiste para que por si acaso lo necesitas, lo leas, ¿no? Y voy a tratar de que no sean largos, como el chiste del come piedras volador, ese es largo, por ejemplo. O sea, Ya lo que tienes- y el complemento en otro podcast. O el chiste, ¿te acuerdas tú cómo era el chiste de la cabra? El de que, no, pues pasa una cabra hecha madre. Y el siguiente chiste era que alguien había dejado una cabra. No, atada, era el ¿no? mismo chiste. Sí, era el mismo chiste. Sí, era el mismo chiste. El de la cabra era el mismo chiste, solo que era larguísimo. Pero acababa con lo de, pasa una cabra hecha madre, y se mete al pozo, ¿no? No acaba Oh, sí con eso. empieza. Eso era lo que pasaba. Y eso era el- lo que daba risa, ¿no? No, que llegaba el dueño de la cabra de esa que... Alguien ha visto una cabra es que la esta piedra, ¿no? Ay, qué bueno. Pero Un día sí, yo traemos lo a contaba Gigi mucho. que lo Es que cuente. necesitas estos chistes necesitan un acento oaxaqueño para que den más risa. Necesitas un Gillo que lo cuente. Necesitas un Gio que O sea, es lo- de esos chistes que no puede contar cualquiera porque no va a dar risa. No, es un chiste endémico, ¿no? O sea, solo alguien de una etnia en específico lo puede contar. Bueno, libro de la semana. Libro de la semana, Raymond. Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Es como el clasicazo, el número uno, el premio. Oye, sí es cierto, el anterior también fue de Mario Vargas Ajá. Llosa. Bueno, pues estamos muy aprovechando antes de que se muera. Pero el bueno, señor. ves que en el anterior dijimos, ese fue su último libro y este es no es igual el ideal para empezarlo a leer, ¿no? Correcto. Y aquí ahora sí trajiste el la obra ideal. maestra, el ideal para leerlo, el correcto, sí. Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. La edición que estoy yo recomendando es la edición conmemorativa de la RAE, la cual trae estudios introductorios y cuando ya lo terminaste de leer te trae otros estudios para finalizarlo. O sea, este es una gozadera para alguien que realmente que le guste leer. Y de hecho, voy a leerles como todo Y trae un póster, ¿no? De Mario Vargas Llosa en medio. firmado, ¿no? Por él.
No, Por García Márquez. no, ¿sabes qué sí trae? Trae una. Trae un mapa de la ciudad donde sucede esta Ah, mamada. eso, mira, Eso ayuda yo mucho. respeto mucho que los libros que te cuenten la historia en un lugar en específico te pongan el mapa del lugar. Sí, no, y es que este sí, La ciudad de los perros sí es una novela que se encarga mucho de decirte como santo y seña sobre las calles y las colonias del Perú. Entonces sí es muy importante. Pero, Raymond, una tradición que ya habíamos dejado un poco atrás porque solo hemos traído tres, me parece. Hemos traído Antología de Gabriela Mistral, La Rayuela y Cien años de soledad. Y El Quijote, que eran... Ahí también trajimos a Pablo Neruda. Que es... Literatura en español. No, que los de la RAI al final tienen una dedicatoria especial, ¿no? Ah, sí, Así que sí. se las vamos a leer. Y esta dice: Este libro se acabó de imprimir el día de la festividad de San Ricardo, onomástica del esclavo Aranda. Quien haya leído la novela lo va a entender. Y no les voy a decir que siga porque sí es un gran spoiler. O sea, si entienden por qué están celebrando eso, sí es un gran spoiler, Ah, ¿no? ok. Pero Raymond, toma, checa la edición de esta semana. Entonces yo les cuento qué va. Ok, a ver. Lo que vamos a ver sobre la ciudad de los perros. Que estoy viendo así que se me perdió. Va, primero. La ciudad de los perros tiene. La trama es la siguiente. No la voy a decir con spoilers, solamente voy a decir de qué va. Un colegio militar en el cual vamos a encontrar a un grupo de. Un círculo de alumnos que forman un club. En el cual vamos a tener tanto a ricos como a pobres, como a de clase media, como a gente que, pues, la neta ya no tiene otra opción, ¿no? O sea, de que literalmente te vas al colegio militar, porque el colegio militar en la época en la que estudió Mario Vargas Llosa, pues sí era como a donde iban, pues, lo que sobraba de todos los demás lugares, ¿no? Cabe destacar que es un poco autobiográfica, un poco no autobiográfico. Mario Vargas Llosa estudió en el colegio militar que él mismo describe en su novela. O sea, el nombre que tiene el colegio militar es el nombre verdadero que existe el colegio militar en el Perú. Pero bueno, ¿de qué va la trama o de qué insta? Por alguna extraña razón, ese pinche colegio militar es una caverna de... Pues, ¿cómo decírtelo? Si ubicas que hoy en día se le dice así como de son hombres, ¿no? Con V, o sea, Ah, los sí, sí, hombres. sí. Bueno, Hombres. pues yo creo que ahí está no solo hombres, güey, sino la brutalidad, la masacre. O sea, el ser hombre y crecer con todos los prejuicios, porque no hay mujeres, obviamente, Ajá. en un colegio militar exclusivo para hombres. Es como todo el trauma, todo lo visceral, todo lo brutal con lo que se crece, todo lo malo con lo que se crea ese machismo súper fuerte, súper pasado de madre. Ahí, o sea, ahí existe todo en un colegio militar. Pero me sorprende que todo este tanto sea de pura presentación de otras personas Correcto. y a partir de aquí empieza No, y el... al final todavía tiene más presentación de No otras, o sea, manches, tiene análisis, está sí, sí. potente. No, pues Y es que está es muy para, bonito. es como para terminar de entender muy bien la historia. ¿Qué sucede? Este grupo, que ya es un desvergue, o sea, hacen cosas así como, hay violaciones de alumnos a otros alumnos, hay violación, hay bestialismo, alumnos que agarran a una perra y a una gallina y se la cogen, tal cualmente, o sea, no hay más, Ajá, y te lo describe, ¿no? y te lo describe. Hay, pues, brutalidad, o sea, alumnos que golpean a otros alumnos muy salvajemente, humillaciones. Incluso hay una escena muy triste que a mí sí me da mucho, o sea, a mí me causa mucha tristeza porque a lo largo de esta historia hay un perrito, hay una perra que siempre está con todos los cadetes. Pero esta perra la alimentan los cadetes, o sea, ellos les dan de comer y así. Pero de repente cuando los cadetes están enojados porque ya sea tal comandante o tal alumno les hizo algo malo, se desquitan con la perra. O sea, ven la perra y la patean, ¿no? Y una vez a un alumno le hacen algo tan feo que el alumno cuando ve a la perra la agarra y le tuerce la pata. Y ya la perra nunca se compone. O sea, ella siempre queda con la pata coja. Y, o sea, te muestran, o sea, en efecto, la brutalidad que hay con todo eso. Pues bueno, para no hacerlo largo, al final, y no es spoiler porque no les voy a decir a quién, y sucede casi al inicio de la novela, un alumno se quiere vengar de otro alumno y en las prácticas de tiro le dispara en la cabeza al otro y lo mata. O sea, y se acaba. Ahí, bueno, no, ahí no se acaba la novela, ahí empieza la novela. Descubrir quién fue el que lo mató, quién no fue el que lo mató. La misma escuela sabe quién lo mató. O sea, la escuela claramente sabe qué cadete lo mató. Pero la escuela no puede decir quién lo mató porque si se enteran que un alumno mató a otro alumno, van a cerrar la escuela y no ayuda al colegio militar. Entonces lo que va a hacer la escuela es fingir que no, que fue accidente, que el alumno se autodisparó. O sea, que con su arma se echó al pecho y accidentalmente se disparó. Cuando no hay pinche forma, güey, de que la bala le haya pasado atrás de la nuca, así. O sea, no es verídico, no puede funcionar así. Pero la escuela se encarga. Entonces te enseñan cómo hay mucha corrupción, cómo los mismos militares que se encargan de llevar el colegio son unos corruptos, excepto uno de ellos, hay un teniente que es como muy pegado a la justicia, que lo compara, y es totalmente, aquí se ve totalmente la inspiración de Mario Vargas Llosa en Víctor Hugo y Los Miserables, porque hay un personaje que es copiado al de Javert, o sea, es Ok. un vato que es totalmente, sigo las normas por completo,
Y cuando sigue las normas por completo se da cuenta que pues un alumno mata a otro alumno y dice, güey, pues tenemos que decir que un alumno mató a otro alumno. Pero obviamente él no es el jefe ni el coronel, nada, eso solamente es un maestro. Entonces, pues le dicen así como, no mames, o sea, ni de pedo vamos a decir eso, güey. O sea, vamos a decir que él se autodisparó y ya está, ¿no? Que fue un accidente, que fue problema de él mismo. Y pues él por seguir las órdenes, pues es como de, yo siempre sigo las órdenes. Y si mi teniente me dijo que tengo que seguir estas órdenes, pues tengo que hacerle caso. Entonces él empieza a entrar en una contradicción moral bien fuerte. Y al final, pues lo que le va a terminar pasando a ese teniente es que tiene que seguir su código moral, lo va a llevar a, pues, tener que elegir un camino distinto, ¿sabes? Obviamente no es el suicidio, no se copió tanto de Javert, pero sí lo mandan así como, no, pues tú ya te vas lejos, y lo mandan a un lugar así rural, aquí como te dicen, no, pues a un maestro lo mandaron allá a 3 cruces a la verga, donde tienes que pasar por un remando y para llegar en burro y después así, está súper salvaje, pues sí, o sea, a ese teniente que es el único que lucha por la justicia de verdad, que solo sigue las normas, sí es como de, pues ni pedo, tú sí te vas a tener que ir a un lugar bien lejos, porque aquí la justicia que tú sigues aquí no funciona así. Ok. Los alumnos son tremendamente brutales, o sea, se entiende cómo los alumnos no son lo que son, sino los hacen ser como son, o sea, todos ellos son una maraña de la brutalidad que los está volviendo la sociedad que es el Perú de aquel entonces, y sobre todo te enseña algo, la corrupción en la universidad, bueno, en las escuelas, esto es una preparatoria, pero yo lo creo en cualquier escuela, la corrupción solo funciona si no solo los dirigentes son corruptos, sino la comunidad es corrupta. O sea, hay muchos alumnos que no son corruptos. Hay muchos alumnos que te están diciendo, no, yo sí voy a luchar por la justicia. Pero ¿qué pasa? Pues los vuelven corruptos. O sea, sí, los tenientes corruptos, los coroneles corruptos, es de, mira, yo sé que tú quieres hacer algo bueno, pero mira, no digas nada. Te pasamos, ya, te gradúas, o sea, te vamos a sacar con 10. Y ya no haces tus prácticas ni nada. Pero a cambio de que te quedes callado. Y pues los alumnos aceptan y se vuelven corruptos. Entonces, te enseña cómo la misma sociedad vuelve corruptos a los propios jóvenes. Y en general es una gran muestra de cómo es un sistema educativo, yo no diría que solo en el Perú, sino una educación, y no solo dentro de un colegio, sino cómo se ha educado a lo largo de los años a los hombres en toda Latinoamérica. Sí creo que es así, ya creo que no es así en nuestra época, creo que sí fue así en la época de Mario Vargas Llosa. Un dato curioso es que cuando salió esta novela, el mismo colegio que retrata aquí, o sea, Mario Vargas Llosa retrata su colegio y dice cómo pasaron las cosas, obviamente no es autobiográfico, es una novela. El colegio lo que hizo fue comprar muchas ediciones de esta novela y quemarlas en el patio del colegio. O sea, como diciendo que era un insulto para el colegio, que eso no es cierto. Entonces las quemaron. Cosa que claramente es lo que haría el colegio de este pinche novela. O sea, esta novela que hasta Mario Vargas yo le dice, güey, o sea, claramente el colegio no era tan brutal, pero yo lo estoy exaltando para que se entienda la brutalidad. Pues al final el colegio terminó siendo algo tan brutal como parecería que lo hacía este colegio todo lleno de pura gente loca, que es eso, güey, quemar un montón de libros, ¿no? Entonces, te muestra la brutalidad por completo de una sociedad de alumnos y la genialidad de Vargas Llosa en este libro es que no está contado en línea temporal. De repente lees un capítulo que está sucediendo en el presente, uno que sucedió 50 años después, uno que sucedió 25 años antes, uno que sucedió 50 años, y así. Tanto es el desvergue que tiene cronológicamente aquí Vargas Llosa, que hasta él mismo lo dice en una de las primeras páginas de análisis, que lo tacharon de que Vargas Llosa agarró los capítulos del libro y los botó, y como cayeron, los publicó. O sea, que tiene tampoco orden cronológico, que así los agarró. Y Vargas Llosa dice que claramente no es cierto esa madre, que él sí les puso un orden cronológico, así, de que primero vas a leer esto del pasado, esto del futuro, esto del pasado, esto del futuro. Pero pues se pueden dar una idea de qué tan desmadre es cronológicamente que la gente cree que agarró los capítulos y los botó, y como cayeron es como los voy a presentar, ¿no? Ok. Súper recomendación. Yo creo que nadie puede decir que ha leído realmente la literatura latinoamericana si no ha leído La ciudad y los perros. O sea, no lo puedes decir. Y si algún día a cualquier persona le preguntasen top libros de Latinoamérica, o sea, no tus libros favoritos, sino libros de Latinoamérica o que hayan tenido un impacto en la literatura latinoamericana, La ciudad de los perros tiene que estar ahí por completo. Y ya, Rimón, esa sería la recomendación de la semana. Tú ya tienes este libro, ¿no? Lo vas a leer apenas. Apenas todo, o sea, me lo van a regalar, ya está, pero no he visto a la persona, o sea, no he visto a Chio, Ajá. así que todavía lo tiene ella en su posesión, pero ya Pero ya próximamente mero, lo ¿no? voy a poder leer. Ok. ¿Y te interesa si quieres leerlo? Sí, la verdad sí me dan muchas ganas. De entrada porque sería mi segundo Premio Nobel. novel latinoamericano que leería. Sería el primer libro que leería de él y creo que es del más representativo, tal como dices. Sí, es el más. Así puedo conocer muy bien pues su tipo de literatura. Sería, al final de cuentas, fuera de los premios Nobel, otro latinoamericano, otra lectura en español que pueda yo ver, porque ya sabemos que cuando lees a un autor, leerlo en su idioma es como que lo ideal, Es lo que porque se sí es. expresa como tiene que ser y entiendes lo que quiere expresar. Sí, no es lo mismo exactamente leer traducciones. Pues casi todos los libros que tengo son traducciones de otros autores, son muy pocos los latinoamericanos, así que, o bueno, los que hablan español. Y pues nada, sí tengo muchas ganas de leer ese libro y ver qué es lo que retrata él. Porque lo que me gusta de los
Nobel latinoamericanos de literatura es que siempre reflejan una realidad, o bueno, en sus máximas obras han reflejado una realidad de su mundo, ¿no? De su país, de su ciudad, donde ellos están, y pues es interesante poder ver cómo era. Y totalmente, Raymond, cuando lo leas creo que te va a gustar mucho. Así que, con eso, Raymond, podemos irnos a las conclusiones. ¿Qué te parece esta vez tú empiezas con las conclusiones? Ok, conclusiones. Bueno, sabemos que hay un concepto que conocemos como dogma central de la biología molecular, que en su momento cuando surgió era algo lineal, que ya sabemos que actualmente no es acorde. Actualmente ya se han hecho modificaciones, ¿no? Porque sabemos entonces cómo es el flujo de la información genética y que no nada más es de aquí para allá, sino que también se puede regresar y hay muchas cosas. Hay muchas ciencias que están encargadas de estudiar todas estas moléculas que participan aquí, y no solo ellas, en general las moléculas que permiten a los seres vivos poder vivir, poder realizar sus funciones, desarrollarse, crecer, existir prácticamente, ¿no? Y estas son las ciencias ómicas que estudian el conjunto de cada una de esas moléculas a profundidad. Tenemos entonces la genómica que estudia los genomas, todos los genes, ¿no? La proteómica que estudia todas las proteínas, la lipidómica que estudia todos los lípidos, la glicómica que estudia todos los azúcares, en general, transcriptómica, los transcritos, Claro. muchos, ¿no? Vamos a encontrar prácticamente una para cada una de las biomoléculas que vamos a tener en el cuerpo y tienen su función. Es interesante porque pues las estudian en su conjunto, o sea, no nada más se enfocan en, pues yo quiero estudiar este gen en específico, por ejemplo. No, yo voy a estudiar todo el genoma del organismo para ver cómo funciona, cómo se comporta, cómo evoluciona el organismo e incluso cómo en momentos dados o a condiciones ambientales dadas el organismo puede reaccionar. Y todas estas ciencias nos van a poder, pues nos van a poder ayudar a entender todo eso. Y ya. El hormiguero pigmeo tal vez tenga cara de pervertido, pero no creo que sea un pervertido. A lo mejor para muchas personas se le puede hacer un animal tierno. O sea, dependiendo de la foto que veas, es la impresión que te va a dar el animal. A menos que tengas prejuicios con la gente rubia. Ese ya sería otro problema, ¿no? Y La ciudad de los perros, o sea, no lo he leído, lo quiero leer. Así que, pues, gente, lean ese libro. Bien. Mi conclusión es para igual no terminar repitiendo tanto lo que tú dices, sino complementarlo. Igual diría que una de las ciencias que yo creo que menos se conocen dentro de la biología molecular y me sorprende, al menos aquí, ¿verdad? Igual no voy a generalizar, yo creo que otras carreras sí que las han de ver más, son las ciencias ómicas. Y sobre todo gente que esté relacionada con la biología molecular es algo que tiene que conocer. Así que yo invitaría por completo a la gente que se adentre más dentro de las ciencias ómicas, porque incluso son buenos temas para que uno desarrolle bien su investigación ahí. O sea, que yo no sé qué quiero estudiar mi doctorado, mi maestría, y en base a una ciencia ómica puedes enfocarte en eso y ser muy bueno en ello. Así que yo creo que es una buena manera de incluso elegir una especialización, ¿no? Quería yo decir eso. Justamente, yo me imagino que estudiar una ciencia ómica es dedicarte solo a esa. ¿No? O sea, porque para ser muy bueno en ella, pues tienes que solamente dedicarte a ella, Sí. ¿no? Pero nunca está de más conocer todas. Todas, sí. Entonces sí, yo también creo que es totalmente hacia especialización. Entonces, ya saben, ahí pueden encontrar buenos temas para sus doctorados. Y con respecto al oso hormiguero pigmeo, tiene que ser solo oso pigmeo entonces, Hormiguero pigmeo. es hormiguero, pero tiene que ser solo hormiguero. Un oso pigmeo. Tengo un oso polar pigmeo. De hecho, pero, bueno, termina y te voy a decir lo que me pasó cuando busqué A información. ver, no, dilo. Es que te digo que busco información en varios lados. Sí. Y a veces pongo en ChatGPT para que me dé como que datos extra. Pero le puse, ¿me puedes dar información de este animal? Y le puse el nombre científico, porque a veces cuando solo le doy el nombre común, se confunde. Pero empezó hablándome bien de él, pero luego me empezó a hablar hormiga pigmea. Y dice, es un insecto, tal cosa, sus patas. Y me empezó a escribir una hormiga. Pero chiquitita. Y le puse, oye, te pregunté sobre este animal, Cíclopes didáctilos. Y empecé, sí, me confundí. Es un lémur. Es una especie de lémur que evita no sé qué. Entonces nada, le puse, pésima tu información. Y ya me puse a buscar en otro lado. ¿Contestaste así enojado? Sí, que se entere. Cumplió años apenas, güey. Lo felicité, pero una cosa, hay que separar el trabajo del autor. No, pasada. Bueno. Sí, en conclusión entonces, el oso pigmeo, hormiguero. Hormiguero pigmeo. El hormiguero oso pigmeo. El pigmeo, hormiguero oso. La hormiga pigmea. La hormiga pigmea lemur. Tiene cara de pervertido. No me gusta. Su color es como, parece lampiño y dorado. Es extraño. Es que ya sé cuál es el desagrado que me causa la gente que tiene vellos dorados. Que es que como son vellos dorados, parece que en realidad son lampiños. Pero como brillan ante el sol, no solo parece que son lampiños, sino parece que están rellenos de grasa. O sea, parecen grasosos. Okay. Entonces yo vi ese oso y lo primero que pensé es como imaginarme un oso sin pelo cubierto por un gel de grasa. Entonces eso es como lo que digo, a la verga. O sea, se ve bonito, pero no lo voy a tocar, ¿sabes? Entonces, lávense, banda, no hay que ser cebosos. Y Mario Vargas Llosa, repito mis peticiones del anterior podcast. No te mueras, fírmame un libro, ya después te puedes morir. Gracias.
Eso sería todo, ¿no, Raymond? Entonces nos Exactamente. estaremos viendo la próxima semana en un posible, o tal vez no, podcast de broma. ¿No? Sí, ahí veremos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que de todas formas vamos a poner una anotación en ese podcast que diga, este podcast Es es de de broma. broma. Sí, yo también creo que algo va a ser así. Hay que tener mucho cuidado con esas Va, cosas. va. Entonces, Así que nos vemos para la próxima semana. hasta la próxima. Bye.